Bueno, buenos días, bons días. Aquí vamos falar en galego, en castelán, o que sexa. Penso que casi todo o mundo pode entender o galego. Aquí na Fundación sempre procuramos respetalo porque tamén dedicamos... A Fundación dedícase a mellora do medio rural de Galicia. En Galicia, os labregos e a xente do medio rural aínda fala maioritariamente galego. Entón parece que hai que achegarse a eles no seu espacio de comunicación tamén. Nada máis. Eu voulle pasar a palabra a María Loureiro, agradecerlle o seu esforzo. A Fundación non me quero enrollar moito, casi todos a coñecedes. A Roberto dinlle xa unha lección onte durante a CEA. Antes estiven tamén falando con algúns dos que viñan, explicando un pouco o que era isto, un patrimonio creado por unha muller destacada do século XIX que non tiña fillos, deixou o patrimonio para facer unha fundación que fomos adaptando ás necesidades da sociedade actual. Ela quería facer unha escola de agricultores, nos derivamos a tratar de fomentar o desenvolvemento agrario en varios planos, na paisaxe, na investigación, no emprendemento, e tamén nesto. Si decir que ela era unha muller que influía moito na sociedade, pero como non pode ser política directamente, porque no século XIX as mulleres non tenían ese espacio, unha das maneiras de que teña influir é ter un faladoiro. Isto chamamos faladoiros, un sistema para sentarse, debatir sobre temas. Ela tiña unha casa en que asistía casi todo o mundo importante da Coruña, sobre todo na tendencia liberal, e incluso tivo, bueno, non quero explicar moito, incluso tivo o marido de corpo presente embalsamado na casa hasta que morreu ela, porque necesitaba o santo da cofradía para atraer aos feligreses liberais. Ten a súa gracia. Pero, bueno, nós aquí estamos, non hai corpos presentes, pero vamos repetir o faladoiro. E, sin máis, pois, grazas a todos por vir, por estar aquí connosco, e a María, pois, cedo a palabra para entrar xa directamente no tema. Primeiro, se me permites, Enrique, eu, como director da Cátedra Juana de Vega, simplemente completar a presentación antes da intervención de María. Bueno, tanto Enrique Sáez como Andrade son os responsables da Fundación. É unha fundación que xa comentamos con algún de vos que era bastante singular no caso español, que vincula e colabora coa Universidade de Santiago neste caso para facer actividades a través da Cátedra Institucional Juana de Vega, que temos no Departamento de Historia Contemporánea. E o sentido dos faladeiros está explicado, pero sí decir únicamente que este é o sexto faladoiro xa, e que todos están vinculados a cuestións que intentamos que sexan novedosas, como este. É dicir, asuntos... O anterior, por exemplo, foi sobre mecenado universitario, algo do que ao mellor sempre se fala, pero nunca se fala como se debera. O primeiro foi sobre o concepto de atraso e se Galicia era un territorio atrasado ou non, e que é o atraso histórico e o atraso hoxe no mundo. E este sobre capital natural, que o seguinte procuraremos que sexa sobre muller e ciencia, por exemplo. E a idea é, por eso este espacio, que non é un espacio restringido, por eso estamos en streaming, é un espacio de debate intenso, seguindo un método que é moi académico. Bos días. Seguindo un método que é moi... Hai sitio por aquí tamén. Aí, aquí. Un método que é moi académico, pero que tamén é moi, digamos, moi social, E, neste caso, pois nos pareceu moi importante abordar unha cuestión que é moi técnica, que é moi de futuro, que é pouco coñecida, pero que é imprescindible, que é esta do capital natural. E como tiñamos a sorte, por relacións académicas e universitarias, coñecer o traballo de María, pois comprometímola a ela precisamente para que se encargara de traer as persoas que máis coñecen este asunto, o sea que moi benvidas e benvidos e gracias por asistir. E agora María sí que presenta o seminario en sí. Faladoiro en sí. Buenos días a todos. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Hablaré unas frases en gallego primero, después a continuación en castellano. Dar as grazas á Fundación Juana de Vega pola sensibilidade hacia o tema a tratar.
pensamos que é moi importante tomar estas iniciativas científicas e tratar de construílas nun foro donde temos completa liberdade para expresar as nosas ideas, para preguntar, para inquirir sobre estes temas que penso que son moi importantes. Galicia é unha biopotencia, eso está claro, temos unhas fontes de recursos pesqueiros, unhas fontes de recursos mineiros, forestais increíbles, e parece que é necesario entender, bueno, pues, como se está a contabilizar todo este capital natural noutros lugares do mundo. Hai experiencias pioneiras das que nos van a falar hoxe xente que sabe moitísimo, pero todo parece indicar que é completamente necesario contabilizar o que temos para facer unha mellor xestión e un mellor uso dos mesmos recursos. Por tanto, insisto no agradecemento hacia a organización deste evento e tamén hacia os participantes. Temos a honra de ter hoxe 3 participantes de primeirísimo nivel sobre a valoración e sobre estadísticas en termos de contabilidade de capital natural. A primeira persoa que nos vai a contar é Arturo de la Fuente. Arturo de la Fuente nos vai a presentar un proxecto sumamente innovador que Eurostat está levando a cabo nestes ámbitos de contabilización. Digo que é innovador xa non só polo que vai a presentar, senón tamén porque é innovador a nivel mundial, con respecto a outras institucións que fan contabilidade a nivel macro. Ya vai ser moi interesante escoitar isto xunto tamén ca versión que nos vai a dar Antonio Martínez por parte do INE, e xa desde un punto de vista máis aplicado e desde un punto de vista máis centrado nun determinado sector veremos un pouco os inventarios forestais nacionais, que realmente é unha fonte de datos increíble desde a óptica do capital natural. Estes 3 relatores seguro que nos axudan a entender moito máis de como a importancia do que é primeiro o concepto e a amplitude do concepto de capital natural e segundo despois a súa medida. Nese sentido, quero darlles de verdade as grazas por ter accedido ao noso convite. Sabemos que, por exemplo, para Arturo e tamén para Antonio isto significou unha viaxe moi complicada. Agradecemos muchísimo a vosa presencia, de verdade, e tamén igual para Roberto, que tamén se fixo un oco na súa axenda super apurada, que creo que onte volveu a España desde outros destinos. Entonces, bueno, o maior agradecemento. Comentar tamén que é moi importante para a Fundación Juana da Vega levar este faladoiro a cabo. Faladoiro, nunca asistín a un faladoiro, pero parece que é como un workshop, pero máis íntimo. Entonces, aquí temos a oportunidade de expresar as nosas opinións, as nosas ideas, e debatir sobre estas cuestións tan importantes. Decir que a nivel español, en termos de capital natural, xa hai cousas feitas, desde logo, pero que xa hai o que desde o Ministerio se leva baixo o patrocinio da Fundación Biodiversidade se leva facendo que os ecosistemas do novo milenio. Ese é un informe moi interesante, Ecosistemas do novo milenio, onde eu tiven o gusto de colaborar con moitos outros investigadores. Sin embargo, xa no norte de España, por exemplo, a comunidade do País Vasco considerou oportuno ter unha regionalización do que son ao valor destos ecosistemas, e eles a nivel punteiro xa levaron a cabo estudos específicos. Por tanto, parece necesario tratar de entender como se valora todo este capital natural. Sin más, Arturo, muchísimas gracias por haber venido. Es un placer tenerte. Ha sido muy difícil para ti organizar este viaje y confiamos en que lo disfrutes, por lo menos. Nosotros seguro que vamos a aprender muchísimo de ti y te damos la palabra para que nos presentes un poco lo que es el proyecto CAP Inca que estás llevando a cabo tú y tu grupo desde el Eurostat, así como los nuevos avances en la contabilidad del capital natural. Muchas gracias, Arturo. Muchas gracias. Estoy encantado de estar aquí. Es mi primer faladoiro. Soy nuevo en esto. Soy Arturo de la Fuente. Trabajo en la Comisión Europea, en Eurostat, que es la oficina de estadística de la Comisión, y en particular trabajo en la unidad de estadísticas y cuentas de medio ambiente y desarrollo sostenible. Y hoy quiero hablar de capital natural, es el objetivo del faladoiro que tenemos aquí. Este tema es bastante nuevo para Eurostat y para nosotros. Tenemos mucha experiencia haciendo cuentas de medio ambiente y haciendo estadísticas de medio ambiente, décadas de experiencia, pero en este tema de los ecosistemas y del capital natural realmente hemos empezado solo hace 2 años. Pero hemos empezado con muchas ganas y muy fuerte, y voy a presentaros todo lo que estamos haciendo y todo lo que queremos conseguir. O sea que es algo realmente nuevo y experimental para nosotros. Es algo muy innovador
también a nivel mundial, y queremos que salga bien y queremos ver cómo va a salir, pero estamos aprendiendo a medida que vamos haciendo. Entonces, todo input, toda contribución, a través de discusión, a través de otros proyectos que puedan crear sinergias, que puedan integrarse con lo que estamos haciendo, pues es bienvenido. Entonces, realmente hoy lo que quiero hablar de 3 temas, o tocar 3 aspectos. Uno es un poco elementos de qué es el capital natural. Es una noción bastante intuitiva, pero cuando uno va en los detalles, pues el demonio siempre está en los detalles. En segundo lugar, quiero hablar de un estándar internacional que se llama CEA, que son las siglas en inglés de algo que se llama Sistema de Cuentas Económico-Ambientales Experimentales de Contabilidad de Ecosistemas. Ahí es nada. Y en tercer lugar, quiero hablar de este proyecto Keep Inca, que es una aplicación de este estándar internacional, es un proyecto europeo, sobre capital natural y servicios de los ecosistemas. Quiero hablar de estas 3 cosas. Tengo un montón de transparencias, espero poder saltarme muchas. Y si veis o si lo veo yo que se está alargando, pues podemos saltar y hacer directamente el debate o entrar en más detalles de algunas de las cosas de las que voy a hablar. En primer lugar, ¿qué es capital natural? Quiero empezar sobre el punto de partida de qué es capital en cuentas nacionales. Esto es así porque yo soy estadístico y en estadísticas la contabilidad nacional siempre es un referente, no solamente para estadísticas macroeconómicas, sino también para otros tipos de estadísticas sociales de medio ambiente. Entonces, en cuentas nacionales está este estándar internacional que es el SNA, que en Europa se aplica el SEC, que es la versión europea del SNA, pero es el mismo cuadro conceptual. Y en este cuadro conceptual está incluido el capital fijo productivo, o sea, maquinaria, edificios, etcétera. Están incluidos terrenos, minerales que estén bajo el terreno, también bosques, sí. Está incluido el conocimiento y la información en cierta medida. En la última versión del SNA, que es del 2008, y el SEC del 2010, se incluye innovación y desarrollo como capitalización, como inversión de capital de las empresas. Invertir en investigación y desarrollo es invertir en capital y se contabiliza como capital, formación bruta de capital fijo. Sin embargo, la contabilidad nacional no incluye capital humano, es decir, el nivel educativo de la sociedad, la capacidad de los individuos en la sociedad para contribuir a la economía y a la sociedad en sí misma no se considera, no está contabilizado en ninguna parte, y tampoco el capital natural, excepto lo que he mencionado antes de terrenos, minerales y bosques. Si queremos hacer una extensión de este sistema contable para incluir el capital natural, es posible, está hecho, es de lo que voy a hablar, se puede hacer también de otros modos y podemos discutir los pros y los cons de hacerlo de un modo o del otro. Entonces, esto es un poco el punto de partida del trabajo del que voy a hablar. Cuando uno habla de capital natural, tengo algunas presentaciones dispersas en inglés. Casi todas están en español, pero algunas en inglés. Y esta está en inglés porque es de la Agencia Espacial Europea, es una que he tomado prestada, y no sé si se lee muy bien. La idea es que existen distintas nociones de capital natural que son un poco como capas de cebolla, que pueden ser más restringidas o más extensas. Empezando por las más restringidas puede ser aquel tipo de naturaleza, digamos, que está sujeta a legislación, a protección del medio ambiente. Hay leyes que establecen de qué es lo que estamos hablando y que delimitan un contexto. Y luego se pueden, digamos, extender las capas de cebolla o añadir capas de cebolla a otros fenómenos, como pueda ser reducir la polución, eficacia de los recursos naturales, explotación de modo eficaz de los recursos naturales, políticas sectoriales verdes, entre comillas, y en modo más extensivo, consumir dentro de los límites del planeta de modo sostenible y con una relación con la naturaleza. Entonces, estas capas de cebolla, digamos, van desde lo que es más concreto y específico y reducido, que es implementar legislación sobre protección del medio ambiente, a lo más extenso, que es hacer una transición de toda la sociedad a una economía verde, teniendo entre medias pues, reformas sectoriales sobre la naturaleza y el medio ambiente. ¿Qué estándares o cómo se puede medir esto? Hay varios estándares, hay varias definiciones de capital natural por ahí fuera. Yo quiero hablar de 2 en concreto. Un segundo, disculpa. A ver si podemos ajustar mejor la pantalla. Sí, no, separar un poco el proyector. Sí.
¿Por? ¿Molesto? No usamos toda la capacidad de la pantalla, ¿no? Si lo pudiésemos acercar, tal vez si lo acercamos... No, hay que alejarlo. Si lo pones ahí, va a quedar más... Sí, pero... A ver si lo ponemos así. Queda Sí, pero... Echar un poco aquí la... Se puede desplazar. La pantalla un poco por aquí, hacer un poco la vuelta. Ahí. Lo puedes traer hasta aquí, si queréis. Es que sí. Más bajo. Es que si no, no se puede leer. Sí. Disculpa. No, pero puedes subir. No, no pasa nada. Lo importante es que sea claro y que quede bien. Así que partimos. ¿Así mejor? Vale. Vale, muy bien. Pues quiero hablar de dos estándares que están establecidos. Hay otras definiciones de capital natural, pero en concreto hoy voy a hablar de dos. Una es el libro este verde clarito de la derecha, que es el libro del que hablaba antes, es un estándar internacional. Partiendo del estándar de cuentas nacionales, que es el sistema de cuentas nacionales de la izquierda en azul clarito, hay una cosa que se llama Sistema de Cuentas del Medio Ambiente, Marco Central, que es el libro que está en verde oscuro en el centro, que es una cuenta satélite de la contabilidad nacional aplicada al medio ambiente. Y como una extensión de este marco central están las cuentas experimentales de los ecosistemas, que es de lo que quiero hablar hoy, cuyo nombre, en mi opinión, es un poco engañoso porque no es realmente solamente sobre ecosistemas de lo que vamos a hablar, sino capital natural de modo más extenso. Por ecosistemas uno a veces piensa que hablamos de florecillas o de bosques así, y es un tema más complejo y más extenso. Otro estándar del que quiero hablar es el MAES, se llama MAES, es las siglas en inglés de Mapping and Assessment of Ecosystem and Their Services. Es un grupo de trabajo de la Comisión Europea que trabaja sobre este tema, mapeado y valoración de ecosistemas y sus servicios. Voy a hablar ahora de qué son los servicios de ecosistemas. Llevan varios años trabajando sobre este tema. Y tenemos este proyecto en el que juntamos de estas experiencias del libro verde clarito y MAES para montar un sistema informático y estadístico que proporcione información sobre el capital natural. ¿Qué es el capital natural en este estándar internacional de contabilidad del medio ambiente? En el marco central define los activos ambientales de origen natural como componentes vivos y no vivos de la tierra, en los cuales tenemos recursos minerales, la tierra en sí misma, recursos del suelo, recursos madereros, recursos acuáticos, recursos biológicos y recursos hídricos, pero son siempre recursos económicos tal y como los entiende la contabilidad nacional, sin cambiar los márgenes, la frontera de producción y la frontera de qué es un activo económico de la contabilidad nacional. En la contabilidad experimental de los ecosistemas, que es la parte de abajo, se va más allá de esto y se habla también de ecosistemas y de sistemas planetarios como la atmósfera, el clima y el sistema hidrológico. En el MAES, que es el otro estándar del que hablaba antes, se consideran los ecosistemas como una como una extensión de la estructura y estado de los bosques, ríos, lagos, océanos, etcétera, que son agotables, todos ellos por definición. Y luego además hay una serie de activos abióticos como la radiación solar, que es inagotable, y de minerales y combustibles fósiles, la capa de ozono, etcétera, que son agotables. Estos activos producen una serie de flujos que se pueden modelizar y conceptualmente se pueden medir. En la práctica,
y ahora ya me voy versando más a temas prácticos. MAES considera 9 tipos de ecosistemas: el ecosistema urbano, terrenos de cultivo, praderas, bosques, brezales y monte bajo, tierra escasamente vegetada, humedales exteriores, ríos, lagos, calas marinas y aguas de transición. El interés principal está en los 8 últimos. El ecosistema urbano se considera por completitud para tener una cobertura completa de la geografía. Y también es interesante en sí mismo, por ejemplo, es uno de los que cambian con mayor rapidez, la superficie, en términos de superficie, el ecosistema urbano. Un tema importante, pero no es el único, y además es un tema muy controvertido, es el de cómo valorar los ecosistemas. Si se puede poner un valor, un precio a la naturaleza o no. ¿Qué sentido tiene hablar del valor total del planeta Tierra? Si es algo realmente adecuado, apropiado, relevante y útil. Es un tema muy controvertido sobre el que hay distintas opiniones. En Eurostat, en particular, no somos unos grandes defensores de poner un valor a los ecosistemas. Sin embargo, aceptamos un debate sobre este tema, aceptamos experimentar, a hacer unas estimaciones, hacer unas estadísticas, jugar, digamos, a este juego y ver qué se obtiene. Y desde luego, se puede utilizar bien y se puede utilizar mal el poner un valor a los ecosistemas y al capital natural de una región, de un país. Es decir, es un arma de doble filo, pero estamos dispuestos a entrar en este juego. El modo en el que este estándar de contabilidad experimental de los ecosistemas, este libro verde clarito, aproxima este tema de valorar los ecosistemas, es como una extensión de cómo se valoran las cosas en la contabilidad nacional, en el SNA. Es aplicar los mismos principios, pero extendidos. ¿Cómo valora el capital? ¿Cómo se valora el capital en la contabilidad nacional? Dije antes que el capital que se incluye en contabilidad nacional son capital fijo productivo, edificios, maquinaria necesaria para producción, etc. Cuando hay capital, hay producción, y cuando hay producción, hay capital. Van uno con el otro. Cuando existen precios de mercado, pues se utilizan los precios de mercado. Si un edificio vale tanto en el mercado, ese es el precio que se aplica en cuentas nacionales. Hay casos en los que no hay precio de mercado observable, por ejemplo, la investigación y desarrollo, de la que hablaba antes. Si es investigación desarrollada dentro de un departamento de la empresa, no hay un flujo de mercado en el que se vende o se compra esa investigación o los resultados de la investigación, y hay que hacer imputaciones. Y hay una teoría de cómo realizar esto por detrás, en cuentas nacionales. Hay manuales de la OCDE, por ejemplo, en los que se explica cómo se puede hacer. Los principios básicos consisten en considerar la contribución de un activo a la producción a lo largo del tiempo. Por ejemplo, si tenemos una máquina, digamos que somos un periódico que imprime periódicos todos los días, un periódico a la vieja usanza, de papel, y tenemos una máquina para imprimir el papel. Esta máquina, digamos, contribuye a la producción de la empresa durante un cierto número de años. La máquina se va desgastando por el uso, se va quedando obsoleta, tiene una vida útil limitada. Y la contribución a la capacidad de nuestra empresa de esa máquina se puede considerar como una curva que es decreciente y tiene una vida útil. Entonces podemos considerar a lo largo de los diversos años que esta máquina va a durar, cómo contribuye, cuánto contribuye la máquina durante cada año a la capacidad productiva de la empresa, y realizar una suma sobre el total de periodos futuros en los que esta máquina va a contribuir. Y podemos considerar cómo la máquina pierde valor, se deprecia por el agotamiento o por mal uso a lo largo del futuro, y se puede realizar un modelo sobre esta máquina. Este tipo de modelización se aplica a cuentas nacionales, por ejemplo, a la red de carreteras de todo el país, o a la red de edificios de todo el país, o a la red de maquinaria, de equipo productivo de todo el país. Hay estadísticas de cuántas máquinas se producen, a partir de ellas se hacen estimaciones del capital de máquinas que existe en el país durante toda la vida, y se realizan estimaciones de la contribución de todo ese stock de capital a lo largo de los años. Entonces, este mismo principio es lo que se va a aplicar en esta contabilidad de los ecosistemas para medir el capital natural.
¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a decir, ok, los ecosistemas, los tipos de ecosistemas de los que hablé antes, 9 tipos, producen beneficios para las personas y para la economía, y vamos a inventarnos, vamos a imputar unos servicios de ecosistemas. Los ecosistemas producen un servicio para las personas y para la economía. En principio, los ecosistemas pueden también producir servicios para otros ecosistemas. Por ejemplo, si un bosque produce un servicio como soporte para la biodiversidad, pero ese tipo de servicios no los vamos a considerar en nuestro modelo, por varias razones, a las que podemos entrar luego. Nos vamos a centrar solo en servicios para personas y para la economía. Por ejemplo, un bosque puede producir servicios de absorción de CO2. Este es un servicio que realiza el bosque para la humanidad, digamos, ¿no? En segundo lugar, podemos estimar el valor del activo, del ecosistema, como el valor agregado presente del flujo de futuros servicios, es decir, la analogía que hemos utilizado antes para la máquina de la empresa. Y el valor de los servicios y del activo depende de su estado de conservación. Muchos ecosistemas de los que vamos a hablar, a diferencia de las máquinas, son inagotables, no tienen una vida útil finita, sino en principio infinita, pero están expuestos a un estado de degradación si no son tenidos adecuadamente. Entonces, un ecosistema degradado produce menos servicios o servicios de menos valor que un ecosistema que no está degradado. Y todo esto hay que tenerlo presente en este tipo de estimaciones. Voy a dar un ejemplo fácil para comenzar. Podemos considerar una playa como un ecosistema que produce un flujo de servicios turísticos. La playa está ahí, produce, la gente quiere ir a la playa, produce servicios para la gente que quiere beneficiarse de esa playa. La gente, en principio, podría estar dispuesta a pagar por ir a esa playa. Podríamos considerar un valor monetario al hecho de que la playa esté ahí y la gente la pueda disfrutar durante muchos años. En principio, la playa es inagotable, está ahí siempre, con ciertas provisiones de que si, por ejemplo, el calentamiento global hace que el nivel del mar suba, pues igual la extensión de la playa se reduce, pero dejando eso de lado, en principio la playa es inagotable, pero puede ser una playa más limpia o menos limpia, puede haber factores externos que hagan que la playa esté menos limpia y que reduzcan su valor. Es decir, el dinero que la gente estaría dispuesta a pagar por ir a esa playa. Por ejemplo, si hay una plaga de medusas, es un ejemplo que me vino en mente el año pasado, la gente aprecia menos esa playa y se va a otro sitio, o está dispuesta a pagar menos por disfrutar de beneficiarse de esa playa. Entonces, existe una relación entre el estado de conservación y el valor que se puede atribuir a un ecosistema. Y este es un tema que queremos investigar, en el que todavía no sabemos suficiente y necesitamos ayuda para comprenderlo mejor. Porque este es un caso fácil en el que hay un actor externo que reduce el valor del estado y el valor del ecosistema, pero puede haber casos complicados. La relación puede ser no lineal, la relación puede ser en un sentido o en otro, puede ser directa o indirecta, puede haber un caso, por ejemplo, de sobreexplotación de un terreno para agricultura, que a corto plazo sigue rindiendo cultivos, producción agrícola, pero a largo plazo no es sostenible. Entonces, puede ser un caso en el que haya un mal estado del ecosistema, pero que no redunde en a corto plazo al menos, no redunde en una limitación de los servicios que se pueden obtener de ese ecosistema. Otro ejemplo que quiero comentar es, en contabilidad nacional, un bosque, hablando llanamente, y con cierta, lo que voy a decir no es completamente cierto, pero da una idea cierta de lo que quiero decir. El valor de un bosque es la suma del valor del terreno en el que está más la madera de los árboles, la madera que se puede obtener como explotación maderera. Sin embargo, en la contabilidad de ecosistemas que queremos crear, no solamente consideramos la producción maderera, sino otro tipo de servicios que el bosque puede hacer por nosotros, como absorción de CO2, regulación del agua o filtración de agua, protección contra inundaciones, etc. Entonces, si solo consideramos el bosque como una fuente de producción maderera, podemos asignar un valor, y se hace en contabilidad nacional, pero se puede argumentar que es una infravaloración
del valor total del bosque porque no estamos considerando otro tipo de servicios, como la absorción de CO2, etc. Si consideramos estos servicios y conseguimos hacer una estimación monetaria de su valor, podemos hacer una estimación más elevada del valor del bosque y se puede defender que es una estimación más correcta del valor real de los servicios que ese bosque produce para la sociedad y para la economía. Entonces, los pasos que tenemos que seguir si queremos hacer este tipo de consideraciones son identificar de qué servicios estamos hablando, servicios de ecosistemas, qué hacen los bosques para nosotros, determinar el valor de esos servicios con un modelito del estilo del que he hablado antes, basado en contabilidad nacional, calcular el valor agregado presente del flujo de futuros servicios y la depreciación, si existe, que suele estar en función del estado de conservación del ecosistema. ¿De qué tipo de servicios estamos hablando? Hay una clasificación internacional establecida que se llama CITES, Common International Classification of Ecosystem Services, que básicamente tiene tres secciones, tres grupos. Uno que es aprovisionamiento, que es lo que intuitivamente uno entiende que la naturaleza hace por la humanidad, es decir, ser un soporte para cultivos agrícolas, ser un soporte para ganadería, producir madera, etcétera. También producción energética, sea de fuentes ecológicas o no ecológicas. Pero después hay otros dos tipos de servicios más muy importantes en los que queremos enfocarnos, que son, en primer lugar, la regulación y el mantenimiento, como son mediación de residuos tóxicos y sustancias, mediación de flujos y mantenimiento de condiciones físicas y químicas, la absorción del carbono que decíamos antes, la regulación del agua, etc. Y después hay un tercer tipo de servicios que son culturales, que son básicamente servicios de recreación y servicios de turismo. Si tenemos un ecosistema, una playa a la que la gente le gusta ir, o un bosque al que la gente le gusta ir, a veces es una fuente de ingresos turísticos, porque la gente paga para viajar hasta allí, si es un parque natural, por ejemplo, o si es población local, está dispuesta a utilizar ese ecosistema para actividades recreativas como dar vueltas en bici, o pasear, o montañismo, trekking, etc. Entonces, queremos que el tipo de estadísticas que queremos montar cubran estos tres aspectos: aprovisionamiento, regulación y servicios culturales, que no se limiten solamente al primero, que es el más el camino trillado, digamos, ¿no? Esta me la voy a saltar. Esto es lo que quería decir sobre capital natural y servicios de ecosistemas. Y ahora quiero hablar un poquito más en detalle de estas dos, la metodología esta internacional y el proyecto que estamos haciendo. Hay dos aspectos que quiero reseñar de esta metodología del sistema experimental de ecosistemas, de contabilidad de ecosistemas. Tiene varios aspectos, pero solo voy a hablar de dos. El primero es cómo pasar de información geolocalizada a tablas contables y hablar de tres tipos de cuentas en particular. El primer aspecto consiste en que este sistema de contabilidad va a partir de información geolocalizada, es decir, de información precisa sobre puntos geográficos que se pueden colocar en un mapa, por ejemplo. Vamos a partir de mapas y de información precisa sobre los puntos del mapa. Y a partir de esos mapas va a ser posible crear tablas con agregados, tablas regionales, etc. Este tipo de proceso de la información es bastante novedoso en las estadísticas oficiales, porque normalmente se va directamente a las tablas en las estadísticas oficiales y se hacen tablas sobre la tasa de paro en una cierta región o la tasa de paro a nivel nacional, pero no se hacen tablas o mapas de la tasa de paro en este mapa, exactamente en esta calle o en esta... Muchos conceptos no tienen sentido o son difíciles de establecer cuando se establecen a nivel tan local. Por ejemplo, intentar establecer el PIB de una calle o de un vecino de una casa no se sostiene. Se sostiene bien a nivel nacional, se sostiene más o menos a nivel regional y no se sostiene a nivel de una calle o de una casa. Pero hay otros tipos de estadísticas en lo que este enfoque es muy interesante y está muy solicitado. Por ejemplo, en estadísticas de turismo, sé que están muy interesados en este tipo de enfoque porque cuando uno calcula estadísticas de turismo a nivel regional, dan una impresión no correcta
porque el turismo se focaliza en ciertos puntos muy concretos, en ciertos pueblos, en ciertos lugares, atracciones turísticas, y cuando uno calcula una media nacional del empleo que crea, por ejemplo, no tiene nada que ver con el empleo que crea a nivel local. Entonces, este tipo de enfoque les interesa mucho, partir de mapas para luego hacer tablas. Este es algo de lo que voy a enseñaros unas imágenes. Y luego quiero hablar de 3 tipos de cuentas que existen en esta contabilidad de ecosistemas. Son cuentas de extensión de los ecosistemas, o de si son grandes o pequeños, de si han crecido o no la superficie que ocupan. En principio, estos 9 tipos de ecosistemas de los que presenté antes una transparencia. Tiene interés en sí mismo saber si los ecosistemas han crecido o no, si el bosque está creciendo o está disminuyendo, si la playa está creciendo o está disminuyendo, si las marismas están creciendo o no. Hay un segundo tipo de tablas que es sobre el estado de conservación de ese ecosistema. Va más allá de la cantidad del ecosistema, sino de su calidad. El bosque está enfermo o está en perfecto estado de conservación, hay una degradación de la marisma. Y el tercer aspecto es la valorización de esos activos y de esos sistemas. Hay esos 3 tipos de tablas y voy a enseñar un ejemplo de cada una, más o menos. Esto es de lo que hablaba antes, la integración de información geolocalizada. Se trabaja con distintas capas. Una primera capa, no se lee bien, pero hay una capa a la derecha y una capa base, que es sobre la Tierra y la cobertura terrestre, sobre la cual se añaden capas temáticas sobre demografía, por ejemplo, bosques, topografía, etc. Para cada tipo de ecosistema, más o menos, tenemos una capa, más algunas capas base que hacen como de soporte físico para el resto de ecosistemas. Y este sistema de información se puede visualizar en un mapa con distintas capas. Este es el principio conceptual. Hay un sistema informático detrás con todos los puntos de información almacenados que permite visualizarlos de distintos modos. Y partiendo de este mapa se puede crear una tabla, como las tablas de contabilidad nacional, digamos, ¿no? Se pueden agregar toda una región o todo un país y hacer sumas de distintos conceptos de los que voy a hablar ahora. Una cuenta de extensión de ecosistemas tiene en las filas, tiene una estructura de balance contable, es un opening stock arriba, un closing stock abajo y todos los cambios que han sucedido durante el año contable sobre el tema que se esté tratando. Y en las columnas tenemos distintos tipos de ecosistemas. Es decir, esta cuenta, esta tabla, lo que va a mostrar es el tamaño de los bosques el 1 de enero y el tamaño de los bosques a 31 de diciembre y cómo han cambiado. Y si han sido cambios, lo que se llama managed, o sea, creados por acción humana, o han sido cambios naturales, porque el bosque ha crecido por sí mismo, o ha habido otro tipo de cambios que se pueden atribuir a otros factores. Y esto para los distintos tipos de ecosistemas que vamos a considerar en las distintas columnas. Esta tabla da una idea solamente de la superficie para cada ecosistema, de nada más, que ya de por sí tiene una información importante. El mapa a su lado no muestra una cuantificación de superficies, pero muestra cómo están distribuidas, si están unas cerca de otras, si las zonas urbanas están cerca de cultivos o están lejos de los cultivos, etc. Esta me la voy a saltar. El segundo tipo de cuenta es el cuenta de estado de conservación de los ecosistemas. Partiendo en la primera columna tenemos el área, que es como un resumen de la cuenta anterior, y vamos a medir el estado de conservación de cada ecosistema con un sistema de indicadores. Va a haber indicadores que van a medir distintos aspectos. Hay 5 aspectos básicos, de los cuales se ven 4 en esta transparencia: la vegetación, la biodiversidad, el suelo, la calidad del suelo, el agua y creo que el quinto es el carbono, la cantidad de carbono que hay en el ecosistema. Entonces, se pueden establecer distintos indicadores sobre biomasa, sobre la riqueza del número de especies y abundancia, contenido orgánico del suelo, etcétera, que nos van a permitir cuantificar de un modo más o menos limitado o más o menos completo el estado de conservación o de degradación del ecosistema. Esta es la teoría, pero esta es una de las áreas en las que estamos encontrando más dificultades para avanzar, porque es muy difícil establecer un sistema de indicadores, es muy difícil comprender bien
aspectos no lineales de cómo los indicadores evolucionan, pero es fundamental para poder pasar a la fase, al siguiente nivel, que es la valoración de los ecosistemas. Cuando hablamos de valoración, tenemos que considerar un cierto número de servicios que queremos considerar y se pueden cuantificar estos servicios en unidades físicas y en unidades monetarias. Unidades físicas es un primer paso para hacer esta valoración y voy a dar unos ejemplos en la siguiente transparencia. Y estas valoraciones en unidades físicas y monetarias se pueden mostrar en mapas y en tablas, igual que había mostrado con el ejemplo anterior. En el proyecto Keep Inca, del que estamos trabajando, tenemos unos pilotos, digamos, hechos en una región de Holanda, la región de Limburg. Porque en Holanda estamos trabajando juntamente con universidades holandesas que tienen experiencia haciendo este tipo de estimaciones. Este es un ejemplo de una tabla física de servicios de ecosistemas. En las filas tenemos distintos tipos de servicios: cultivos, producción de cultivos, filtración de agua, creación de agua potable, captura de elementos de polución en el aire, secuestro de carbono o filtración del aire. Y las unidades físicas que va a tener esta tabla pues son toneladas por año de cultivos que se producen o toneladas de CO2 que se absorben por año. Para servicios recreativos, por ejemplo, para dar vueltas en bicicleta en un cierto ecosistema, pues podemos considerar número de recorridos en bicicleta que se pueden hacer por año o número de visitas que se pueden hacer por año. Todo esto son unidades físicas de número de toneladas, número de visitas por año que se pueden hacer. Y en las columnas tenemos los distintos tipos de ecosistemas. Esta es una tabla que resume este tipo de información. Partiendo de estas toneladas por año o número de circuitos turísticos por año, podemos hacer una estimación monetaria. ¿Cuánto vale eso? Y podemos hacer una agregación y podemos ver cómo los servicios de recreación de este parque o de este bosque o de este sistema natural contribuyen a la economía regional o local o nacional. Y este sería el último tipo de tabla, el tabla de valoración de ecosistemas monetaria. La metodología esta de la que hablé antes, del libro verde clarito, la metodología experimental de cuentas de ecosistemas, no solamente tiene estos tres tipos de tablas de extensión, estado y valoración, tiene otros tipos de tablas más. Es un sistema integrado contable en el que hay otras tablas como las que están aquí, de las que no hablaré mucho, pero al menos que sepáis que hay más tablas. No solamente son las de extensión y estado y valoración, sino hay otros tipos de tablas temáticas, hay herramientas como clasificaciones, etcétera. Hay tablas input-output aumentadas que se pueden utilizar para hacer integración con cuentas nacionales. Es un sistema contable completo en ese sentido. Y finalmente quiero decir algo del proyecto Keep Inca, que es un proyecto que tenemos en la Unión Europea, en la Comisión Europea, aplicando este tipo de metodologías. Keep Inca son las siglas de un nombre horrorosamente largo en inglés, que en español corresponde a Proyecto Innovador de Creación de Conocimiento sobre un Sistema Integrado de Contabilidad de Capital Natural y Servicios y Ecosistemas de la Unión Europea. Este nombre refleja muy claramente que hay un montón de gente trabajando en este tema con distintas ideas de qué estamos hablando. Y el nombre tiene que reflejar las opiniones de todos. Entonces, me parece un buen punto de entrada para que seáis conscientes de qué tipo de proyecto es. Es un proyecto donde hay mucha gente contribuyendo, o gente con muchos distintos perfiles distintos, que tienen ideas distintas y que se complementan muy bien, porque realmente el proyecto no podría funcionar si no tuviésemos gente con perfiles muy distintos. Hacen falta economistas, hacen falta estadísticos, contables nacionales, pero hacen falta biólogos, hacen falta geólogos, investigadores con modelos matemáticos. ¿Qué es lo que se pretende con este objetivo? Es utilizar fuentes existentes, es decir, no crear nuevas encuestas o no crear coste adicional a los productores de estadísticas, a los INEs de los países, y utilizar experiencia que ya existe entre la comunidad de investigadores y otras comunidades científicas y oficiales, digamos, de productores de estadísticas, y
utilizando fuentes existentes y experiencia existente que necesita ser un poco amalgamada en torno a unos ciertos principios contables, se pretende atender las necesidades políticas de la Unión Europea, de la Comisión Europea, la Dirección General de Medio Ambiente en particular, integrar estas fuentes existentes y mejorar su armonización, o sea, hacer recomendaciones de cómo estas fuentes en el futuro se pueden ajustar para que encuadren mejor como una parte de un cuadro completo, y también probar este cuadro conceptual de las cuentas experimentales de ecosistemas, porque es algo que está sin probar. Es un cuadro conceptual, es un invento sin base empírica. Queremos ver hasta qué punto funciona, cuáles son las dificultades, qué aspectos necesitan ser desarrollados, etc. ¿Quién participa en este proyecto? Pues somos 4 servicios de la Comisión Europea más la Agencia Europea del Medio Ambiente. La Agencia Europea del Medio Ambiente no es parte de la Comisión Europea, es una agencia europea, es una especie de satélite, pero formalmente no es la Comisión Europea. Los 4 servicios de la Comisión Europea que están en el proyecto son direcciones generales. Una dirección general es una especie de ministerio de la Comisión Europea. Perdón. Adelante. Entonces, empezando por abajo a la izquierda, tenemos la Dirección General de Medio Ambiente, que son los principales usuarios de este sistema de información. Nos explican las necesidades que tienen para crear políticas comunitarias. Yendo hacia arriba, en sentido de las agujas del reloj, tenemos Eurostat, que es donde trabajo yo, que es la Oficina de Estadística. Somos los coordinadores del proyecto. Tenemos gente con experiencia en integración de datos geoespaciales y tenemos gente con experiencia en estándares contables del medio ambiente, sobre todo lo que antes llamé cuadro central, con la que llevamos más de 20 años trabajando. La gente de la Agencia Europea del Medio Ambiente tienen mucha experiencia con esta clasificación CICES, o SICES, como se dice en inglés, de servicios de ecosistemas. Tienen mucha información sobre indicadores del estado de conservación y el estado de degradación a nivel europeo. El siguiente socio es el Joint Research Center, el JRC, que es la comunidad de investigadores que trabaja en la Comisión Europea, que tienen mucha experiencia, son los que más experiencia tienen entre nosotros en modelos de valoración de los servicios de ecosistemas. Y el último servicio que contribuye son la Dirección General Research and Innovation, de Investigación e Innovación, que son los que gestionan la financiación del proyecto, por ejemplo, Horizon 2020, Horizonte 2020. Fundamentalmente financian proyectos de investigación a nivel europeo y tienen un interés en que haya sinergias entre los proyectos que financian y lo que estamos haciendo nosotros. Tanto que estos proyectos contribuyan a lo que hacemos nosotros como que lo que hacemos nosotros tenga una continuidad con otros proyectos de investigación. Estos son los que estamos en el ajo. ¿De qué se trata? ¿Cuál es el calendario y qué tipo de contenido tiene este proyecto? Este proyecto empezó en el 2015, a finales del 2015, bueno, mediados del 2015 yo diría. Tuvo 2 fases, o tiene 2 fases. La primera ya acabó en verano del año pasado y la segunda empezó en otoño del año pasado. La primera fase fue más corta, 1 año aproximadamente, y la segunda fase tiene una duración prevista de 4 años hasta finales del 2020. Entonces, en la primera fase, el objetivo era crear unas cuentas piloto de los 3 tipos de cuentas de lo que he hablado: extensión, estado y servicios, y también cuentas temáticas de agua, carbón y uso del suelo. Y también desarrollar ciertos análisis que van más allá de las cuentas, investigar qué tipo de aplicaciones puede tener en políticas comunitarias este sistema de información, investigar disponibilidades y necesidades de datos que hacen falta para crear este sistema y hacer propuestas de 3 niveles de propuesta para desarrollo, para implementación en la fase 2. Esto se hizo el año pasado. Se hicieron 3 niveles de propuestas y se eligió una para desarrollar la fase 2, que es en la fase en la que estamos ahora mismo. La arquitectura que se propuso, creo que no se lee bien. Esto está obtenido del informe final de la fase 1, de la cual os voy a dar el link, pero básicamente corresponde a lo que ya he explicado antes. Hacen falta distintos tipos de integración de plataformas espaciales, datos, modelos,
para calcular distintos tipos de tablas, calcular valores de ecosistemas y servicios de ecosistemas en unidades físicas, y finalmente un sistema de difusión de la información con mapas, con indicadores y con tablas. La fase 1 se acabó. Hay un informe oficial colgado en Internet que podéis obtener a partir de haciendo clic en estas transparencias y luego las tenéis distribuidas. Y si no, podéis simplemente en Google buscar Keep Inca Phase 1 Report y vais a encontrar este link. Es un informe bastante completo de 100 y pico páginas, donde si os interesa este tema del que estoy hablando hoy, realmente os invito a descargaros el informe y a leer más en detalle lo que explica. En este informe, además de este informe, hemos conseguido crear una red de cooperación entre nosotros, los servicios que listé antes, que mencioné antes de la Comisión, hacer una evaluación de las necesidades políticas comunitarias y un inventario de fuentes existentes, una versión preliminar de cuentas y un estudio en detalle de la provincia de Limburg, en Holanda, de la cual he sacado estas imágenes que os mostré antes. Y se hicieron 3 niveles de propuestas para la fase 2. Ya estamos en la fase 2. Se decidió, de las 3 propuestas que había para desarrollar, la de en medio, la de nivel de ambición media, que con ello y con todo es un nivel de ambición bastante alto. Hay bastante gente trabajando, bueno, bastante gente. Igual puede haber unas 15 personas a tiempo completo, que en la práctica son más de 30 a tiempo parcial, en distintos servicios. Para este tipo de proyectos es bastante grande, dado que es novedoso. Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer en esta fase 2? La primera es que las cuentas de extensión de los ecosistemas, de los cuales ya teníamos una versión piloto de la fase 1, se van a mejorar en 2 sentidos. Lo primero, vamos a tener una red con mayor resolución. Al tener una red geográfica con mayor resolución, nos va a permitir tener más tipos de ecosistemas, no solamente 9, sino considerar más tipos. Mayor nivel de detalle en la clasificación de ecosistemas que vamos a considerar y en la clasificación geográfica. En segundo lugar, necesitamos avanzar en las estimaciones de estado de los ecosistemas, estado de conservación, y en lo que respecta a la valoración de los servicios de ecosistemas, se quiere hacer como separar lo que es valoración en unidades físicas y en unidades monetarias. Para las unidades físicas queremos considerar un conjunto completo de ecosistemas, de servicios, perdón. Cuando digo completo quiero decir que cubra las 3 distintas categorías de servicios de la clasificación CICES, la de provisión, la de... ¿cuáles son los 3 sistemas que he dicho antes? La de regulación y la de servicios culturales. Y para algunos de esos servicios también hacer estimaciones monetarias. Ese es el nivel de ambición que nos hemos fijado para esta fase 2. Además de esto, también queremos hacer un piloto de integración de variables socioeconómicas establecidas. Por ejemplo, empleo, estadísticas oficiales de empleo, ver cómo se pueden integrar con esta información de los ecosistemas para ver cuál es la proporción del empleo en un cierto lugar, en una cierta región, que está relacionada con los servicios de ecosistemas. O puede ser empleo, puede ser inversión, puede ser valor añadido. Todo esto está en exploración ahora mismo. Está en discusión exactamente cuál es la cobertura que vamos a dar a este piloto. Esto es un ejemplo de la extensión de las cuentas de extensión mejoradas. En la izquierda hay 9, solo se ven 2, pero si vais hacia abajo se verían 9 tipos de clasificaciones de ecosistemas, y estamos intentando establecer una correspondencia con clases del sistema de información CORIN, Land Cover. Allí donde exista una correspondencia que podamos utilizar, vamos a aumentar el nivel de detalle de los tipos de ecosistemas que vamos a considerar. Y en lo que respecta a los servicios de ecosistemas que queremos desarrollar, tenemos un calendario preliminar de cosas que queremos hacer de aquí, o sea, del 2017 al 2020, en los que incluimos servicios de recreación, purificación del agua, polinización, absorción del carbono, control de erosión, protección del terreno, regulación del microclima, cría animal,
retención de agua y servicios de provisión de cultivos, madera y pescado. Los servicios del pescado son particularmente difíciles de estimar, pero bueno, digamos, la intención está ahí de avanzar en este tema. Lo hemos dejado un poco para el final y confiamos en poder llegar allí. Finalmente, quiero anunciar también algo que tal vez pueda interesar a algunos de vosotros o podáis darle difusión. Queremos promocionar medidas de apoyo para este proyecto, medidas de financiación. Tenemos 2 líneas de acción que queremos desarrollar. Una es a través del proyecto de proyectos de investigación H2020. Se va a crear un call a finales de octubre sobre el tema Natural Capital and Ecosystem Services Accounts. Me han dicho informalmente que el presupuesto previsto es de 3 millones de euros y conocéis mejor que yo, algunos de vosotros, las condiciones para hacer propuestas para este tipo de proyectos de Horizonte 2020, pero vamos, requiere participación internacional, un consorcio de miembros de distintos países de la Unión Europea y me han dicho que en concreto en este requiere participación de autoridades estadísticas u organismos responsables de contabilidad del capital natural en los países, que en algunos países hay departamentos específicos del Ministerio de Agricultura o del Ministerio de Medio Ambiente que están a cargo. Otra línea de acción que estamos desarrollando son subvenciones de Eurostat, donde trabajo yo, a productores de estadísticas oficiales, o sea, a los INEs de los países. Este año ya hemos dado subvenciones por casi 700.000 euros y para el año que viene tenemos presupuestados 500.000 euros. Y tenemos intención de seguir manteniendo esta línea de financiación en años sucesivos. Para participar en este tipo de subvenciones, digamos, los participantes tienen que ser o INEs, el INE, en España solo podría ser el INE, o bien puede ser un consorcio en el que participe el INE más algún otro tipo de organismo público o tal vez universidad. En las propuestas que hemos recibido este año, que ya están atribuidas, había varios casos de consorcios en los que el INE del país que fuese, porque están abiertos a todos los países de la Unión Europea, el INE de ese país ha establecido un consorcio con otro departamento que puede ser un departamento del Ministerio de Medio Ambiente o del Ministerio de Agricultura o un centro de investigación, etc. Ya he acabado. Conclusión. Es un proyecto de la Comisión Europea con distintos servicios involucrados y mucha gente con perfiles distintos e ideas distintas de qué queremos hacer. Queremos que sea una aplicación de este estándar conceptual de contabilidad de servicios de ecosistemas. Tiene relación con otras iniciativas de la Comisión Europea, como es el Grupo de Trabajo MAES. Tenemos un nivel de ambición alto para lo que es este tipo de temas tan novedosos y que normalmente tienen un presupuesto bajo, pero en este caso tenemos un nivel de ambición alto. Hay muchos retos, en particular sobre valoración de ecosistemas y también sobre la interrelación entre el estado de conservación del ecosistema y su valor físico y monetario. Y es un proyecto a largo plazo en el que todavía tenemos 4 años para seguir avanzando. Y además tenemos estas medidas de financiación, de apoyo para organismos e investigadores que esperamos puedan crear sinergias, puedan crear capacidad. Primero, lo que se llama en inglés capacity building, que quiere decir crear redes de investigadores, de gente con conocimiento de estos temas, que puedan desarrollar sus propias teorías, sus propios modelos, que puedan contribuir al trabajo que hacemos dentro de la comisión y que a largo plazo ayude a que este proyecto no acabe en 2020, sino que se mantenga y mejore en años sucesivos. Pues esto es lo que quería contaros. Aquí tenéis mi correo electrónico. Si después de hoy queréis contactarme, pues estoy dispuesto para aclararos dudas o para lo que necesitéis de mí. Y tengo entendido que ahora abrimos un turno de debate y podemos hablar un poco de estas cosas. De paso aprovechamos que no lo hemos hecho antes y nos vamos presentando. Entonces, lo habitual en estas sesiones de faladoiro é que fale todo o mundo. Todo o mundo está obligado a falar. O sea que empezamos por donde queirades e, por favor, encended o micrófono porque estamos en streaming
e vos presentades e así xa nos conocemos todos tamén. Eu aproveito para dicir o que non dixen antes, non dixen o meu nome, son Lourenço Fernández Prieto, por que non me presentei, e son catedrático de Historia Contemporánea na Universidade de Santiago e, eso sí que o dixen, director da cátedra. Así que... Bueno, pues buenos días. Yo soy Roberto Vallejo Bombín, soy el jefe del área de inventario y estadísticas forestales del Ministerio de Agricultura, dentro de la Dirección General de Desarrollo Rural y Política Forestal. Bos días. O meu nome é Juan Antonio Añel, eu sou un investigador Ramón y Cajal na Universidade de Vigo. Tamén son codirector da Cátedra de Investigación de Gas Natural Fenosa. Relacionado con este tema, a miña experiencia realmente máis ben do outro posto anterior na Escola de Empresa e Medio Ambiente da Universidade de Oxford, onde era xefe de riscos, políticas de adaptación e clima. Son Francisco Díaz Fierros, catedrático da Universidade de Santiago, xubilado de edafoloxía. A miña especialidade dentro desta edafoloxía era, sobre todo, a evaluación da capacidade productiva dos solos, tamén da auga, non? E, polo tanto, de alguma maneira estou implicada neste tipo de cuestións. Buenos días. Pedro Cálce Martínez, decano del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Galicia, colaborador de la Fundación Juana de Vega desde hace 15 años aproximadamente y miembro de la Escuela Gallega de Paisaje. Mi vínculo con este tipo de enfoques y de actuaciones me lleva hace casi 20 años que empecé a trabajar en temas de infraestructura verde, con diferentes trabajos o perspectivas conceptuales. También desarrollé académicamente trabajos en la Universidad de Lisboa vinculados a este tipo de planteamientos y a nivel de difusión pues intento en cierta medida transmitir a la sociedad a diferentes niveles la conveniencia que hay de trabajar en esta línea de valoración, de cuantificación y de planificación territorial. Ben, eu son Emilio Díaz Varela, son profesor na Universidade de Santiago de Compostela, na Escola Politécnica Superior de Lugo, son membro do Grupo de Investigación Ecoagrasoc. Ali temos unha línea de investigación sobre temas relativos a ecoloxía da paisaxe e cuantificación de servizos de ecosistemas, que é polo que estamos aquí, máis ou menos. Bos días, eu son José Manuel Andrade, son o director da Fundación Juana de Vega e tamén son profesor asociado da Universidade da Coruña no Departamento de Empresa e como director da Fundación en representación desta entidade pois temos unha fonda preocupación polo tema do medio ambiente, dos recursos naturais dun país, sobre todo no que significa a poñer en valor esos recursos desde o ámbito productivo no sentido de aproveitamento en beneficio da sociedade sempre que non se destruya ese capital natural non que temos aquí en Galicia, sobre todo moi rico a que convén poñer en valor. Bo día, son Carlos Iglesias, levo o Servizo de Coordinación e Planificación do Instituto Galego de Estatística, que é o organismo central de estadística da Comunidade Autónoma. Gracias. Buenos días, soy Isabel Aguirre Urcola. Yo soy arquitecta interesada desde hace muchísimos años en todos los temas de paisaje y de territorio. He sido profesora de la Escuela de Arquitectura muchos años y actualmente soy la directora de la Escuela Gallega de Paisaje de la Fundación Juana de Vega, que, como pueden imaginar, estamos interesadísimos en todos estos temas. Bos días, son David Peón, son profesor da Universidade da Coruña no Departamento de Empresa na área de Economía Financiera e Contabilidade membro do Grupo de Investigación en Regulación e Economía, GREFIN e bueno, tamén interesado como investigador en temas de emprendemento no medio rural. Hola, bos días. O meu nome é Miguel Cordero, veño do Campus Terra da Universidade de Santiago, perteñezo ao Grupo Laboratorio de Territorio. A miña formación é da área de Enxeñeiro de Montes, pero aquí estou máis polo meu traballo diario no laboratorio sobre tecnoloxías xeoespaciais e teledetección. Bos días, eu son Daniel Lanero, son investigador Ramón y Cajal da USC, son membro do Grupo de Investigación Instagra da USC, que se dedica en boa medida non só, pero
a Historia Agraria e son tamén secretario da Cátedra Juana de Vega. Moi ben, eu xa me presentei antes, son o presidente da Fundación Juana Vega, xa falaron do interés de Juana Vega por isto, pero a nosotros tamén é moi importante porque como fundación sempre intentamos sacarlle todo o partido que podemos ao diñeiro. Entón, non, claro, é que o temos pouco, non? Entón, ese é o lado que máis me preocupa a min. Entón, isto pode dar ideas a donde dedicar recursos, porque dedicamos bastante a temas de biodiversidade, porque ao final e cabo o patrimonio biolóxico en Galicia é moi grande. Temos feito bastante investigación dentro dos nosos medios e coordinamos agora un programa de recuperación de variedades específicas vegetais que son de base para producir alimentos. A biodiversidade é importante, pero hai moitos máis temas deste tipo que teñen un valor colectivo e que unha fundación como a nós ten que preocuparse por eles, non? E saber como se poden medir e valorar me parece fundamental, porque, ao fin e ao cabo, como eu sou economista, como José Manuel, isto de saber canto rinde é sempre moi importante. Yo soy Antonio Martínez y soy subdirector general del Instituto Nacional de Estadística, de una subdirección que tiene un nombre muy largo y donde hacemos muchas estadísticas y cuentas, y es la Subdirección General de Estadísticas del Medio Ambiente, Agrarias y Financieras. Esto de financieras luego ya les puedo explicar en qué consiste. Bueno, buenos días. Soy Inés Santé, soy la directora del Instituto de Estudios del Territorio de la Consellería de Medio Ambiente. Y bueno, desde el IET este año estamos tratando de poner en marcha el diseño de la Estrategia de Infraestructura Verde de Galicia, que está directamente relacionada con la evaluación y la cuantificación de servicios ecosistémicos. Para ello tenemos un convenio de colaboración con 5 grupos de investigación de la Universidad de Santiago y de la Universidad de Coruña. Y por otra parte, ya a una escala más local, con un convenio de colaboración con la Fundación Juana de Vega y la Escola Galega da Paisaxe para hacer el diseño de la infraestructura verde del área metropolitana de Coruña. Buenos días, yo soy Mariluz Macho, soy la subdirectora general de Meteorología y Cambio Climático de la Xunta de Galicia, de la Consellería de Medio Ambiente. Desde la Dirección Xeral, de la que yo pertenezco, estamos este año intentando poner en marcha 3 proyectos que consideramos importantes. Uno es la Estrategia Galega de Cambio Climático y Energía a 2050. En otro también queremos poner en marcha una estrategia de sostenibilidad ambiental y también un proyecto de sistema de cálculo de la huella ecológica de Galicia. Por lo tanto, todos estos proyectos y todo este tipo de contabilidad para nosotros es muy importante conocerlo, y para mí una de las principales preocupaciones siempre es, desde las subdirecciones, conocer todos los proyectos que se están desarrollando en este tema, porque muchas veces, por desconocimiento, por no poder estar al tanto de todo lo que pasa, a veces intentamos poner en marcha proyectos que de otra manera, con menos esfuerzo económico, se podrían llevar a cabo. Entonces, eso es uno de los problemas más importantes que, en mi opinión, tenemos ahora mismo desde la Xunta de Galicia, porque hay mucha información, mucha investigación en todo este campo y no siempre es fácil estar al tanto de todo lo que se está publicando. Es uno de los retos también que queremos abordar dentro de la estrategia, con la elaboración de un mapa de conocimiento y capacidades de Galicia para lo que sería hacer frente a todo el reto de la lucha contra el cambio climático en Galicia. Gustoume moito a presentación. Creo que, a pesar de ser un tema complexo, pues lo has explicado con mucha claridad. Me ha llamado la atención, sobre todo, que dices como que en Europa es un tema que no nos preocupa mucho. Parece que no queremos entrar en el tema de la valoración económica de los servicios ecosistémicos, pero a la vez parece contradictorio con después la presentación que has hecho de los departamentos que están implicados en este asunto, en el proyecto KIP Inca, ¿no? Después, en cuanto a los temas de la valoración de esos servicios ecosistémicos, hacías el ejemplo de los bosques, ¿no?
Y decías qué hacían los bosques por nosotros y cómo se valoraban esos servicios que clasificabas en 3 grupos: aprovisionamiento, regulación y mantenimiento y mediación de flujos, ¿no? Y culturales. Y después, en cuanto a la valoración de los servicios, hablabas de valoración en unidades físicas y en unidades monetarias, pero me ha llamado la atención, a lo mejor está implícito, que no hablas de salud, es decir, todo el capital natural, bosques, biodiversidad, todo eso tiene un efecto claro sobre la salud de las personas. Entonces es un servicio que está provocando. ¿Cómo se mide eso en términos de salud? Por las veces que, supongo, has dejado de asistir al médico, el gasto farmacéutico, todo eso. ¿Se está haciendo algo en esa línea? Porque no he visto eso, en esa valoración en tu intervención. ¿Cómo vamos a hacer esto? ¿Respondo uno por uno o hacemos más...? Vale. Primero sobre lo de una aclaración sobre lo que dije al principio de que nosotros no estamos convencidos del todo sobre la valoración. Me refería a la opinión de Eurostat, que es uno de los miembros del grupo. Eurostat somos los estadísticos oficiales. Nuestra experiencia como estadísticos oficiales es que la sociedad y la clase política toma bastante al pie de la letra lo que dicen las estadísticas del INE y las estadísticas. Hay unas expectaciones creadas de que cualquier cosa que publique el Instituto Nacional de Estadística o Eurostat en Europa es correcta, no tiene errores y va a misa. Entonces, pues eso tal vez sea aplicable al PIB o a la tasa de paro o a la balanza de pagos, pero a este tipo de estadísticas de las que estamos hablando, pues un poco menos. Entonces somos un poco más, ¿cómo decir? Tenemos más dudas. Sin embargo, otros miembros del proyecto, en particular los del JRC, los investigadores, son completamente creyentes en este aspecto y están lanzados. Entonces, al final lo que tenemos es un poco la media entre los más moderados y los más valientes, o que tienen más coraje. Luego, hablabas de la salud. Es un tema que está ahí, es un tema que se nos solicita con cierta frecuencia, cuál es la interrelación entre el medio ambiente y la salud. Es un tema del que tenemos muy poca información, porque es complicado, existe una interrelación, es evidente, pero es difícil de cuantificar, puede ser indirecta, puede ser a largo plazo, tener consecuencias sobre la salud. El estado del ecosistema puede tener consecuencias sobre la salud de la gente muy a largo plazo, necesitar muchos años para ver si hay más o menos cánceres, si hay más o menos enfermedades respiratorias. Y en ese sentido no tenemos ninguna información de momento. Para mí está claro que cuando en el futuro este proyecto se acabe y se desarrolle más, aspectos sobre la salud son los primeros que van a entrar. Pero hoy por hoy, tal y como está definido el proyecto, no está incluido y tampoco está incluido en los estándares estos internacionales de los que hablaba antes. Es un tema que necesita desarrollo, pero que es fundamental también para comunicar la importancia de estos aspectos, porque no solamente que hablemos de la economía o de una infravaloración de los recursos naturales de la región o del país, sino también es la salud de los ciudadanos, de lo que estamos hablando. Y hoy por hoy, lamentablemente, no tenemos suficiente información estadística para poder entrar en este tema, pero es algo que está pendiente. Hablo yo. También porque tenía justamente apuntado un detalle que creo que enlaza perfectamente con esto. Para mí sí que hay un indicador que permitiría enlazar con la salud de una forma bastante perfecta, que es la calidad del aire. Bueno, yo lo he comentado, mi formación es como doctor en física atmosférica. Entonces, de hecho, trabajo mucho en medición de calidad del aire por veces y es un parámetro que está perfectamente medido desde hace muchísimos años. Podemos evaluar en una ciudad cuál es la calidad del aire y esa calidad del aire supongo que puede tener un valor económico. Es decir, tú no quieres vivir en un sitio que está profundamente contaminado. Otra cosa que a mí ya se me escapa, y porque no soy economista ni nada por el estilo, es cuál es el estado base del cual partimos para decir que esa es la mejor calidad del aire. Bueno, yo como calidad del aire lo puedo decir, pero en otras magnitudes que has mencionado, a mí se me escapa cuál es el mejor planeta a valorar. Este es el perfecto. No sé.
tenía apuntados otra par de cosas si quieres anotar. A mí se me ocurrió, por ejemplo, desde el punto de vista turístico, algo tan sencillo como que aquí hemos observado, lo que mencionabas de las playas, hemos observado cetáceos, delfines, ballenas últimamente. Eso, como valor turístico, yo creo que aporta relacionado con el cambio climático. No sé, eso iría en cierta forma a lo mejor a mejor. Bueno, y otro detalle que a mí se me ha venido mucho a la mente es, claro, mencionabas el valor añadido que se le da a una región o, no sé, bueno, a un bosque, por ejemplo, decías. A mí hay también aspectos regionales que a la hora de valorar serían en cierta forma a lo mejor incuantificables. Se me ocurren, por ejemplo, dos ejemplos contrarios entre sí. El registro mundial de dióxido de carbono, de contaminación en la atmósfera, se mide en Mauna Loa. ¿Qué ocurriría si perdemos el entorno vegetal, ecosistémico de Mauna Loa? Sería una pérdida, digamos, brutal. Es decir, perderíamos toda la capacidad de medir históricamente y de contrastar el registro mundial de CO2 que tenemos en la actualidad. Y eso ya lo hemos sufrido en el pasado, de hecho, enlazado pues, también con otras cuestiones del Día del Científico Gallego. En este caso, hemos perdido en el pasado el registro mundial de ozono, que se venía realizando históricamente en el Observatorio de Montsouris, en París, pero ahora es una zona completamente industrializada. Se empezó a medir a mediados del siglo pasado, bueno, de hace 2 siglos, siglo XIX, y en la actualidad ese registro pues, se ha perdido porque es una zona totalmente urbanizada. Lo que mides allí no es el ozono natural de la atmósfera. Entonces, hay, digamos, desde mi campo, puntos de medición muy importantes que tienen un valor, en cierta forma, que es, yo creo que es difícil de calcular. Y esos son mis comentarios. Gracias. No sé si... Yo creo que es mejor que... Sí. Sí. Facemos as preguntas agora e despois xa. Veña, de acordo. Bueno, teño moitas cuestións de tipo relativamente puntual, non? Como as que fixo Añel, pero as que vou formular son de carácter máis xenérico, non? Porque as puntuais ás veces son moi complexas e é difícil chegar a elas. A primeira, el calendario que tenemos o que tienes, ¿no? O que tiene el Eurostat para desarrollar este tipo de medidas por una cuestión de otro departamento de la Comunidad Económica Europea, que son las ayudas agroecológicas de la PAC, ¿no? O de las que se transformaron en la PAC, ¿no? Que en principio van a ir muchas de ellas, o una parte importante de ellas, a los servicios ecosistémicos, que hay que valorar previamente para que después esas ayudas tengan una realidad, ¿no? Entonces, ¿en qué medida hay un trabajo en paralelo, en conexión, o cada uno va por su lado, ¿no? Esa es la primera cuestión. La otra cuestión es que muchos de los parámetros que están ahí indicados, hay ya, digamos, sistemas de valoración de estos parámetros diferentes, ¿no? Según los países, según las escuelas. ¿En qué medida vamos a llamar la filosofía es no crear sistemas nuevos, sino de alguna manera incorporar los que le parecen más pertinentes de los que ya existen, mejor, claro, a nivel de aceptación general, pero si no, en algunos países pues resulta que van más adelantados y a lo mejor sería el modelo a seguir, ¿no? O sea, ¿en qué medida se van a utilizar ya sistemas de clasificación de parámetros ya existentes o en qué medida se van a implementar algunos nuevos, ¿no? Y la tercera cuestión de carácter general es que algunos de los parámetros que están ahí, como puede ser el carbono o como puede ser el agua, se le puede poner un precio porque ya lo hay. Yo no me atrevería a decir que es un precio de mercado porque en la mayor parte de los casos son precios políticos. Entonces, ¿en qué sentido, qué precio, de alguna manera, es el que se va a tener en cuenta si es que se va a utilizar este valor monetario que en principio tienen ya algunos de estos parámetros? Pues, mira, yo quería hacer un par de reflexiones y que después cuentes un poquito cuál es la opinión desde tu posición un poco hacia el tema, ¿no? Y una de ellas es, más o menos por lo que evidentemente hiciste una síntesis y lo que dijiste es que hay una, digamos, valoración física y bueno, no le llamas así, le llamas clasificación en unidades físicas y después en unidades monetarias, ¿no? Realmente
desde el punto de vista de servicios, de ecosistemas, hay clasificaciones como, por ejemplo, la que, no sé si está familiarizado con la cascada de servicios, no es que sea extendida, en la cual hace, digamos, una especie de gradiente desde lo que sería el ecosistema como medio biofísico, y creo que se tenía por aquí la chuleta, pero no sé si la sigo teniendo, básicamente desde el sistema biofísico, lo que sería la capacidad de provisión, los beneficios que crea, después el valor, que sería el valor de uso, y finalmente el valor monetario. Entonces, básicamente, te has centrado mucho en la llegada al valor monetario, que puede ser más o menos evidente en función de la metodología que se utilice de cuantificación para algunos servicios. Pero yo creo que, desde luego, no para todos los del CICES, por ejemplo, ¿no? Has mencionado, por ejemplo, los servicios, dentro de los servicios culturales, evidentemente los de recreación, y, bueno, creo que es más o menos en lo que se ha centrado. Pero, por ejemplo, hay otros servicios más que de una manera, no sé si muy afortunada, CICES los menciona como espirituales, etcétera, pero que tienen que ver con el sentido del lugar que pueden tener los habitantes locales y que no sería el mismo o que sería diferente en función de eso, ¿no? Y que tienen una valoración monetaria muy difícil, aunque tengan un valor económico, sin entrar en lo monetario, pues bastante grande, ¿no? Precisamente, pues, o socioeconómico, si se dice. Entonces, un poco, si habéis entrado en ese sentido a tener en cuenta, digamos, esa cadena extensa, digamos, de valor, podríamos decir, por una parte. Y después otra cuestión. Básicamente, yo creo que uno de los problemas cuando se entra en temas de valoración e incluso de reconocimiento de los servicios de ecosistemas es que son sistemas complejos, ¿no? Entonces tienen una serie de interrelaciones, algunas más visibles que otras, desde luego, ¿no? Y has puesto dos ejemplos muy interesantes, el de la playa y el de los bosques, ¿no? Y el de la playa concretamente con el tema de las medusas, etcétera. Evidentemente, las medusas pueden aparecer en una playa porque existe otra serie de condicionantes que a lo mejor están ligados a otro tipo de actividades humanas, como puede ser la contaminación, por ejemplo, que a su vez es como si metiera otro input dentro del sistema, lo cual también a lo mejor merecería, pues, una valoración de tipo económico para tener la visión de conjunto, si no en vez de centrarnos exclusivamente, digamos, en uno de los aspectos. El ejemplo del bosque también era interesante porque también es un tema complejo, pero ya mencionaste que proporcionaba varios servicios, pero, como también dijiste un poco, existe una dependencia entre servicios, de manera que puede proporcionar aquellos que se consideran más centrales en la valoración económica, como es la producción, pero existe una dependencia con otros servicios, como puede ser, por ejemplo, la capacidad le llama CICES Nursery, es decir, de tener, digamos, recursos genéticos, y ahora más o menos se está demostrando que existe una relación entre la biodiversidad y la capacidad de producción, por ejemplo, de zonas forestales, ¿no? Entonces, un poquito esas dos reflexiones sobre el tema y un poco cuál es la visión que tenéis desde contabilidad. Cuando quieras... ¿Alguna más? Bueno, sí. Sí. Cada uno tiene su idea. Cuando consideres, paramos y respondes. A mí me gustaría hacer un par de comentarios vinculados al tema de salud que planteó José Manuel, ¿no? Si bien es cierto que estadísticamente no hay muchos valores de referencia que vinculen actividad física, salud, espacios verdes, sí es cierto que es un tema de trending topic a nivel internacional, ¿no? De hecho, hay diferentes grupos de trabajo, como el FP1204, vinculado a la Unión Europea, que trabaja en ese vínculo real entre infraestructura verde y salud, ¿no? Yo colaboro en un grupo de investigación de la FAO, que es de bosques urbanos y periurbanos, y uno de los temas fundamentales es precisamente ese, ¿no? Esa vinculación. Hay en diferentes experiencias internacionales que se han podido calcular el beneficio en términos económicos que genera la infraestructura verde, ¿no? Por ejemplo, en Filadelfia, creo que son 65 millones de dólares al año. Por ejemplo, en el Reino Unido, hablo de memoria, creo que son 8.000 millones de libras al año. Sí se puede cuantificar. Yo creo que es la línea a seguir, ¿no? Aparte de la vinculación directa con la contaminación ambiental, hay otro tipo de vínculos, ¿no? En el año 2011 se murieron, hablo de memoria, 55 millones de personas, ¿no? Dentro de los top 10, ¿no?, de las 10 causas de muerte, aparece la diabetes mellitus, es decir, vinculada a la obesidad, al sedentarismo. Aparece enfermedades cardiovasculares, respiratorias y demás. Quizás con una correcta planificación territorial verde se puede minimizar este tipo de enfermedades y se puede cuantificar. En Galicia, probablemente no lo sepas, nosotros probablemente sí, tenemos el índice de obesos más alto de España, hablamos del 21%. Tenemos el índice de personas con sobrepeso más alto de España,
casi un 27%, tenemos un problema importante. Quizás con este tipo de planteamientos, vinculándolo a la actividad física, al uso de espacios verdes, se puede, en cierta medida, reducir. Luego también me gustaría hacer un par de comentarios sobre la presentación, que realmente ha sido precisa, concisa y estupenda. Hablaste de la multidisciplinaridad. Yo entiendo que hay que ir en ese sentido. Si no se trabaja en equipos con diferentes enfoques, perspectivas y formaciones, es imposible hacerlo. Me llama mucho la atención que en las 9 tipologías de clasificación del MAES, la urbana es la que tenía menos importancia, lo cual lo comparto en cierta medida. El 54% de la población mundial vive en las ciudades. Quizás a nivel de beneficios ecosistémicos vinculados, por ejemplo, a la salud pública, pues debería de incidir, ¿no? Entonces, bueno, yo reflexionaría sobre eso. Y luego una consulta también, en una de las gráficas que has puesto, aparecía Green Space Areas, espacios verdes urbanos, de color rojo. ¿Eso es por alguna razón especial? ¿En la última o en la penúltima? Vale, no sé si es porque hay algún tipo de matiz o similar. Gracias. Muchas gracias por todas vuestras preguntas. No sé si tengo respuestas para todas. Sí. El tema de salud, aquí, no, es que yo quería, me parece, hay preguntas generales y hay una de la salud, que a lo mejor en este caso estamos con... Es tan genérico esto, tan general, tan interesante en todos los aspectos que a lo mejor tenemos que profundizar un poco en un tema concreto, ¿no? O sea, aquel, como este nombre, el físico, la calidad del aire se mide, las enfermedades se miden, por eso en Filadelfia calculan lo que vale la calidad del aire, porque es que es la típica cosa que a mí me parece que teniendo un valor de las enfermedades, correlacionando algunas enfermedades con la calidad del aire, estableciendo las desviaciones que se producen según determinadas circunstancias, eso se puede hasta... ¿Cuánto cuesta mantener una enfermedad? Eso es medible. Es decir, entonces a mí sí me parece un tema de los que hemos tocado hoy muy concreto, ¿no? Y ya no quiero seguir con el aire porque uno de los proyectos de la Fundación tuvo que ver con el viento. ¿Cuánto vale el viento y de quién es? Porque hay gente... No, tiene que ver con la calidad del aire, ¿eh? Los sitios donde se mueve, el aire no es estático. Los sitios donde se mueve o no se mueve, eso influye y eso no tiene que ver con... Tiene poco que ver con los bosques, tiene que ver más con donde estás. Pero luego hay gente que se lo apropia a base de hacer girar chismes y luego, ¿de quién es? ¿Del dueño del terreno, de la eléctrica, de la comunidad autónoma? Esa es otra historia, pero se puede valorar el viento también, ¿eh? Vale, nada más. No, muy bien. Yo, de hecho, no sé si tengo respuestas para todas vuestras preguntas, pero veo dos tendencias, dos tendencias que se están formando, digamos, de los puntos que vais mencionando unos y otros. Una tendencia es sobre que estamos hablando de aspectos muy horizontales en el sentido de que cubren muchos campos distintos y dos campos que habéis mencionado que están fuera del proyecto tal y como está considerado ahora, pero igual hay que cambiarlo, es en primer lugar la salud, aspectos de salud, y otro aspecto que fue mencionado es la agricultura. ¿Estamos coordinados con los de la Dirección General de la Agricultura? Pues hoy por hoy no, honestamente. Pero está claro que hay aspectos medioambientales y agrarios que están muy relacionados y tenemos que hacer algo al respecto. Evidentemente, cuantos más somos, más difícil es ponernos de acuerdo. Hay que encontrar un equilibrio entre tener un grupo reducido en el que todos compartimos una visión de proyecto y tener un grupo más extendido en el que podemos hacer un proyecto más rico, si sale adelante, ¿no? Es un tema sobre el que tenemos que reflexionar. Eso era un patrón que estaba surgiendo. Y otro patrón que estaba surgiendo es, bueno, algunas de las cosas de las que he hablado son más factibles que otras, o son más realizables que otras, o hay más información, por ejemplo, sobre la calidad del aire y la relación con la salud, pues está claro que hay una relación muy directa y medible y probablemente haya suficiente información. En otros casos, igual entre la obesidad y la existencia de espacios verdes, también está claro que hay una relación, pero tal vez sea más difícil de cuantificar la relación en sí misma, no tanto el hecho medir la existencia de espacios verdes y medir el sobrepeso de la población, pero establecer la relación entre ambos. Hasta qué punto, cómo cuantificar esa relación y qué otros factores pueden existir en esa relación, por ejemplo,
temas cultura alimentaria o tradición de hacer deporte o número de gimnasios por metro cuadrado, no lo sé, puede haber muchos otros factores. Es decir, es un tema complicado. Esos son dos ejemplos de temas en los que hay mayor riqueza de información o hay una relación causal más clara y otros en los que es más difícil. Y había una pregunta de uno de vosotros sobre, la idea es utilizar lo que existe o inventar cosas nuevas. En principio la idea es reutilizar lo que existe. En los temas que sean más simples o más directos, en los que haya más información, intentaremos llegar más lejos, y en los que sea más complicado intentaremos empezar y pararnos a mitad y dejar ahí el testigo a continuar más adelante, tal vez por otra gente o nosotros mismos si nos vemos con fuerzas. Pero estamos aún en el medio de la vorágine de decidir qué es lo que podemos incluir de aquí al 2020 y qué es lo que no podemos incluir. Y es un tema aún abierto. Este es un tema, en particular, lo de la valoración de los servicios, en los que el JRC es el miembro del proyecto con la voz cantante, tienen un papel más preponderante, una opinión con más peso. Está claro que tienen sus propias ideas, entonces seguramente, aunque se va a utilizar los modelos que existen, la experiencia, las investigaciones que se han realizado en el pasado por la comunidad científica, pero ellos van a actuar como filtros, estoy seguro. Vamos, no tengo trato directo con ellos, pero me puedo imaginar que tendrán sus propias preferencias de lo que les parece mejor y lo que les parece peor. Pero ese será su criterio. Yo creo que lo bonito de un proyecto como este es que no es una caja cerrada en la que se va a decir, vale, esto es lo que se incluye y esto es lo que se incluye. Para mí su principal valor añadido tiene que ser crear como una arquitectura, crear un modelo que otros puedan seguir y que puedan decir, aquí en Galicia queremos hacer lo mismo, pero solo para nosotros y solo con este tipo de ecosistemas que tenemos en Galicia y solo con este tipo de servicios que son muy importantes aquí, y además queremos incluir este tipo de aspectos que en el proyecto Kipinka han sido ignorados por una razón o por otra. O sea, si eso funcionase, si fuese el precursor para otro tipo de proyectos locales o con un ángulo un poco distinto, pues para mí eso sería casi lo más, el principal valor añadido de este proyecto, conseguir movernos en esa dirección. Pero esa es mi opinión personal. No, eu de estadística. Ah, perdón. Sí. Sí, estadística. Sí. Más concretas. Hablaba usted en la charla de una celda de 1 kilómetro cuadrado. ¿Es la misma que la grid de población que utiliza la Comisión, por ejemplo, para el grado de urbanización y cuestiones de este estilo? Sí. Creo que no. Para la de grado de urbanización no, me parece que es distinta. Creo que es Bien, y entonces, ¿cómo se van a integrar las estadísticas oficiales? Ese es un tema a desarrollar, digámoslo así. Porque además, eso es justo una pregunta que hice yo a mis compañeros que están al pie del cañón en este proyecto el otro día. Un tema que para mí no está claro es si esta integración se va a realizar en el mapa o en la tabla. Y si se hace, porque en la tabla es más factible. Muchas de estas estadísticas, por ejemplo, si queremos integrar la tasa de paro o el empleo, hay datos de la EPA. Pero normalmente este tipo de datos de la EPA se explotan a nivel regional, bastante agregados, nada que ver con una red de 1 kilómetro por 1 kilómetro. Entonces, es posible que se pueda hacer, evitando problemas de confidencialidad de la gente que responde a la EPA. Es posible que haga falta hacer una especie de modelo de distribución de un dato regional a una cierta escala, o es posible que no se pueda hacer. En todo caso, primero habrá que hacer una selección de indicadores socioeconómicos que queremos considerar. El empleo parece un caso claro, pero hay otros casos que tal vez sean más dudosos, como las inversiones, por ejemplo. Después habrá que ver qué problemas para regionalizar ese indicador socioeconómico existen en función de la fuente de datos que se utiliza, si es una encuesta o son datos contables públicos, de la contabilidad pública, por ejemplo, para inversiones públicas. Y después habrá que ver si
si podemos hacerlo a nivel de mapa o a nivel de tabla. Yo ahí supongo que será más factible empezar con las tablas y luego ir más local, pero lo veo complicado eso. Vamos a empezar con un piloto, luego ya veremos cómo va. Es que la grid de población también venía de la JRC. Eso no lo sé, puede que sí, puede que no. El parámetro este sobre el grid, el tamaño de la red, el factor determinante es la resolución de este Corin Land Cover, es el factor determinante. Para otro tipo de fuentes de datos, como por ejemplo la población, esa es la red censal y yo no sé exactamente, no sé si tú, Antonio, sabes exactamente la resolución del censo en España, por ejemplo. Yo no sabría decir. Vamos, no tengo esa respuesta en la mano. Yo creo que con el tiempo va a ser coordenada. Sí. Sí, en el LIGEX, a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística, estamos trabajando en eso, supongo que eso se va a extender. No va a haber ese problema, pero que sigan existiendo dos cuadrículas o varias, puede ser un problema. Sí, lo admito. Igual tenemos que trabajar en la dirección de armonizar el tipo de cuadrículas para distintos tipos de estadísticas, la resolución de las cuadrículas. A medida que este tipo de información se vuelve más importante, o sea, como mencioné al principio, en estadísticas oficiales históricamente se publicaban tablas y no había mapas ni había cuadrículas. Ahora con el Big Data, por ejemplo, con información censal, con nuevos tipos de información que permiten identificar puntos geográficos, pues estas cuadrículas están cobrando una importancia y hay una necesidad de armonizar esta resolución que antes no existía. Entonces es una tarea nueva que tenemos, pero sí, algo habrá que hacer en ese sentido. ¿Quién va a ser el factor dominante si, por ejemplo, las estadísticas de población pueden tener más peso como para crear un estándar que estadísticas del medio ambiente? Pues no lo sé. Es que, digamos, la extensión es igual. Yo creo que el único problema es el anclaje, o sea, determinar el origen, por decirlo de una manera. Sí. Pero, digamos, ¿cuál es el punto de anclaje alrededor del cual lo creas? Esa es la decisión. ¿Quién se alinea a cómo lo hacen los otros? Ese es el tema. Sí, bueno, pues yo voy a entonces decir algo. Bueno, Arturo, felicitarte porque es muy difícil hacer lo que has hecho, presentar tanta información tan condensada en tan poco tiempo y tan estructurada. Entiendo lo que tus reservas hacia este tema, ¿no? Porque es lo que dirían challenging, ¿no? Lo que estás presentando es complicado. Es complicado desde el punto de vista que comentaba el compañero en términos de integración de fuentes estadísticas diversas, pero también es complicado en términos de agregación, ¿no? Agregación de valores y aunque en el JRC hagan los casos de valoración de servicios ecosistémicos, pues en economía está claro que valorar una parte y la suma de las partes no es el mismo que el todo. Entonces entiendo que cuando hablas de la preocupación que puede ser, o no la preocupación, sino que valorar el todo, cuánto vale nuestra superficie terrestre, la respuesta es infinita, independientemente de cuál sea el valor de las partes, ¿no? Entonces, claro, entiendo todo lo que tú estás comentando. De todas formas, me parece súper interesante y te quería hacer dos preguntas. Una muy a corto plazo, que he visto en la página web que nutrís mucha información a través de casos de estudio. Entonces, desde un punto de vista práctico, muy práctico y muy aquí de Galicia, claro, aquí pues seguro que entre nosotros teníamos muchísimo interés también en proporcionar, no sé si es la palabra proporcionar, pero sugerir a lo mejor algún caso de estudio y ver cómo lo podíamos articular y financiar, para que también el Eurostat pues, lo incluyera en su base de datos de caso de estudio. No sé si esto lo ves posible, ni qué pasos a seguir, ni qué más, ¿no? Con toda sinceridad, ¿eh? Y después el otro elemento que a mí me interesa, que me fascina, es el largo plazo de esto, las implicaciones futuras que puede tener, que ya no solamente está relacionado con las ayudas agrarias de la nueva PAC, otros quizás incluso pues, impuestos ambientales que se pueden generar a través de las estimaciones o incluso pues, medidas contra el cambio climático, bueno, todo esto, ¿no? Sino también a medida de que vamos avanzando y vosotros en Eurostat ya habéis trabajado mucho en este report que se llama,
beyond GDP, ¿no? Entonces, ¿cómo integrar todo esto en el futuro? Y, no sé, ¿para cuándo estará, por ejemplo, el Eurostat preparado? ¿O piensas que en el futuro tendremos indicadores de lo que puede ser, pues, como el net wealth, es decir, el crecimiento productivo reduciendo o extrayendo de forma negativa, o corrigiendo, perdóname, por el impacto ambiental o el genuine saving del Banco Mundial o algo así? ¿Cuándo, por ejemplo, piensas que en el futuro es uno de los objetivos a tener en cuenta y será útil y demás? Y bueno, y de nuevo, pues eso, es impresionante el trabajo que estáis haciendo porque es súper complicado, a mí me parece. ¿Tú querías repetir? Sí. Tenía dos preguntas, pero me voy a ceñir solo a una porque enlaza muy bien con lo que ha dicho María, creo. Yo estaba interesado en saber si habéis considerado, si estáis considerando, lo que se conocen como strength assets. Yo no soy economista, pero he oído hablar bastante a muchos colegas de esto, que es la pérdida de valor del recurso, es decir, algo que tienes que meter en tu contabilidad de capital ambiental, pero que realmente te está generando una rémora para el futuro. Esto es lo típico que ocurre con el carbón, por ejemplo, que se está contabilizando actualmente, pero se sabe que es un asset que tienes en tus cuentas que está perdiendo constantemente valor y que realmente te está generando un agujero de evaluación, en este caso, si lo consideras de alguna forma. Sí, a mí me gustaría. Sí. Yo no he estado en la primera parte, me lo siento muchísimo porque veo que se hablaron de los bosques y de las playas, que bueno, es algo que me interesa mucho. Pero de todo esto que se está hablando de los valores de los servicios ecosistémicos, y veo que hay muchos problemas para establecer realmente esas valoraciones con parámetros, metodologías distintas, etcétera, pero al final se podría llegar, ¿no?, a saber exactamente qué vale este servicio ecosistémico. Bien, y esos euros que vale, ¿cómo se articulan? O sea, ¿qué se hace con ese dinero? ¿Ese dinero que vale está ahí en el aire? ¿El habitante del bosque que tiene el bosque que absorbe CO2 va a beneficiarse de eso? ¿Está en el Producto Interior Bruto? Por ejemplo, Galicia. Es evidente que Galicia es absorbedora de CO2 a lo bestia, ¿no? Dentro del contexto europeo. ¿Repercute eso en nuestro Producto Interior Bruto? Eso es muy bien. Vaya por Dios. No, es que iba por esta misma línea en parte, si no te importa. Y también te quería agradecer la claridad, porque el asunto es fascinante. Yo procedo de la historia, muchos aspectos técnicos me quedan evidentemente muy lejos, pero como nos dedicamos a la historia agraria precisamente, y teniendo en cuenta que esto es una aproximación experimental, y que, como muy bien decías, es un juego, ¿no? Os atrevisteis a jugar, que es la única forma de innovar y de conocer, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay dos cosas que a lo mejor son un poco extemporáneas, tres, que me gustaría plantear. Una, porque ayer hablando con un colega de historia económica, experto además en bienes comunales y en comunales, que son muy importantes en Europa, y que además forman parte de un debate reciente, que parecía que era antiguo, pero que vuelve a ser reciente, él, desde su posición, le llamaba la atención el empeño en capitalizarlo todo, ¿no? Porque, claro, en la economía clásica, y tampoco soy economista, pero en fin, en la economía clásica la tierra, el trabajo y el capital estaban muy bien definidos, ¿no? Luego hablamos de capital humano para llamar al trabajo, hablaron. Y el capital tierra ya está descrito en Marx como lo que se incorpora a la tierra para capitalizarla, ¿no? Pero justamente lo que estamos haciendo hoy es intentar medir, cuantificar, mensurar y además darle un valor monetario, un valor económico, teórico, tangible, aplicable o no. Entonces, bueno, no sé si estamos en un empeño histórico por medirlo todo o por convertirlo todo en valor y darle un valor, que son dos cosas que es lo mismo, pero no es lo mismo, me da la impresión, y que me corrijan los colegas expertos que tengo a mi alrededor. La segunda cuestión tiene que ver justamente con lo que nosotros llamamos, desde el ámbito de la historia ambiental y de la historia agraria, cada vez está más... digamos, en Europa no hay naturaleza, decimos nosotros desde la historia rural. Hay naturaleza transformada, como ha explicado Schäferle, un colega suizo bastante notable, ¿no?
non hai ecosistemas en el mundo rural, sino agroecosistemas. Hasta las playas, no solo las urbanas, no solo la de San Lorenzo, la de Riazor o la de La Concha, sino gracias a la bandera azul, prácticamente la inmensa mayoría de las playas han sido intervenidas y modificadas muy recientemente, ¿no? Con lo cual hay dinámicas naturales y hay dinámicas que no lo son en absoluto. Y como hablabas de diferencia entre lo management y lo no, es decir, al final cuando hablamos de agroecosistemas en Europa, estamos hablando de que todo está manejado. No hay ningún espacio. Un colega geógrafo dice que en Galicia, y posiblemente en toda Europa, no hay ni un solo centímetro cuadrado que no haya sido tocado por el azadón, ¿no? Lo cual es muy posible, ¿no? Salvo las rocas, que también, porque la gente hacía sus cercados con rocas que extraía, y algún colega geógrafo precisamente ha confundido erosión natural con canteras de los paisanos, ¿no? Que con sus azadas. Entonces, no sé si esta reflexión, que efectivamente es muy genérica, está o no incluida, pero efectivamente introduce a las personas y a los resultados de toda esta contabilidad y a los jardineros del paisaje, que son los que lo manejaban, claro. Porque cuando había un porcentaje, o sea, hace 40 años, con un 60% de población activa en la agricultura, que no era exactamente así, y hoy que hay menos, que tampoco es exactamente así, porque trabajan en la ciudad, y en el caso gallego se ha estudiado recientemente, viven en el campo y trabajan en el campo, y una parte de la familia y otra parte trabaja en la ciudad, pero vive en el campo, pero siguen manteniendo ese trabajo, aunque no está contabilizado y no aparece, incluso se ha eliminado de las estadísticas, ¿no? Y doy un dato de cómo hasta el año 2000 el Ayuntamiento de Galicia con más explotaciones agrarias era Vigo. Claro, era gente que se dedicaba a la agricultura y estaba censada, pero bueno, se eliminaron porque eran demasiado pequeñas y producían una perturbación estadística notable, natural, pero no eliminas el trabajo agrícola de ese ayuntamiento, que es un ayuntamiento el más industrial de toda Galicia, curiosamente, ¿no? Con lo cual, bueno, manejando la realidad a veces transformamos también a las personas que están en ella, ¿no? Pero bueno, lo importante es lo que, enlazando con lo que dijo Isabel, esta cuestión. Y luego la cuestión del valor espiritual, que alguien mencionó, me parece, ¿no? Que, claro, visto en términos identitarios, incluso históricos, hay espacios que tienen un enorme valor comunitario, simbólico, identitario, en la Europa atlántica, y aunque yo soy de contemporánea, desde la época megalítica. ¿Y por qué? San Andrés de Teixido, Santa Mariña de Augas Santas. No tiene nada que ver con la cristianización de esos espacios, sino con algo distinto, ¿no? Y que tienen un valor, efectivamente, que es un valor también ambiental, también territorial, también de manejo y también espiritual, llamémoslo espiritual. Identitario me parece más ha caído más. Bueno, ¿cómo se maneja esa parte del valor? ¿O es posible? ¿O es...? No es por ayudar, es porque sí. como era un juego quería jugar, ¿no? Empiezo por las preguntas fáciles. De María, sobre casos de estudio y pasos a seguir para que se puedan integrar con esto. Bueno, no sé exactamente, hay dos aspectos. Uno es sobre financiación de casos que queráis desarrollar aquí y si se pueden desarrollar, si la financiación es posible dentro de las medidas de apoyo que he propuesto. Sí, pero con condiciones, tiene que haber un INE de por medio, básicamente. Dejando aparte, si conseguís una fuente de financiación, dejando aparte la financiación del proyecto, si lo que tenéis es una idea y tenéis dinero para hacerlo y la cuestión es cómo podemos hacerlo de tal manera que haya unas sinergias con este Kipinka. Yo creo que desde nuestra parte estamos abiertos a establecer una línea de contacto, de comunicación, para ver exactamente si os podemos indicar si hacéis algo como esto, no sería mejor que si hacéis algo como aquello. En ese sentido, o sea, eso no voy a ser yo, pero os puedo poner en contacto con la gente que os puede proporcionar estas indicaciones de por dónde seguir. Y yo creo que es parte del objetivo
de que yo venga aquí es que se puedan establecer líneas para seguir, para proyectos que tengáis vosotros y que ideas que tengáis vosotros de cómo debería ser esto, que puedan tener una influencia en lo que estamos haciendo. O sea, y ahí me ofrezco, digamos, a abrir una línea de comunicación. Eso era lo fácil. Luego, habéis abierto una línea de reflexiones sobre qué significa asignar un valor, la valorización, que realmente es muy relevante y es como muy rica en términos de ideas, pero para las cuales no siempre hay una respuesta y a veces las respuestas son contradictorias. Por ejemplo, una reflexión es, bueno, si tenemos en cuenta todo este tipo de servicios de ecosistemas y lo queremos incluir en el PIB va a aumentar. Sí, eso está claro. Con esta metodología el PIB aumenta. Al mismo tiempo, hay una línea de pensamiento que dice que también hay factores que van a reducir el PIB. Si queremos, conozco un francés que opina que en la actividad económica hay unos costes medioambientales que se crean, que no están reflejados en la contabilidad nacional, y que si se reflejasen, y el modo de hacerlo sería en este tipo de esquemas contables, reduciría el PIB. Hay que hacer como una provisión, por ejemplo, provisiones que se hacen explícitamente en ciertas actividades económicas, por ejemplo en minería, cuando se abre una mina a cielo abierto, la empresa tiene que poner de lado una serie de fondos para cuando acaban la explotación minera dejar el paisaje como estaba. Pues digamos, hacer una especie de imputación de ese tipo de transacciones para otro tipo de actividades económicas que tienen un impacto sobre el ambiente. Eso reduciría el PIB. ¿El resultado final va a ser más alto o más bajo? No lo sé. Habría que hacerlo, se puede hacer. Desde luego va a ser un PIB alternativo. ¿Es ese PIB alternativo mejor o peor que el existente? Pues las dos cosas. Uno de los defectos que tiene el PIB actual es que un porcentaje importante de lo que está ahí registrado son imputaciones, no son cosas realmente transacciones que hayan tenido lugar, sino son imputaciones en base a cálculos. Y hay quien dice que una de las razones por las cuales el PIB ya no mide como hacía antes, no es representativo como era antes del crecimiento de la economía, de la sensación de progreso que tiene la gente con su vida, con su trabajo, con su nivel de renta, que el PIB dice que crece pero todo va mal. Eso se defiende cada vez más. Hay por varias razones. Una de las razones es porque hay muchas imputaciones ahí de por medio. Si añadimos capas de imputaciones para tener en cuenta aspectos medioambientales, va a haber una divergencia aún mayor entre el PIB y lo que la gente siente, la sensación de la gente. Entonces, va a ser un éxito a medias, porque sí, va a ser un éxito, un reconocimiento de que el PIB no incluye aspectos ambientales que deben ser tenidos en cuenta, pero al mismo tiempo se va a diluir su relevancia porque la gente va a decir, bueno, sí, el PIB dice eso, pero yo lo que necesito saber es la satisfacción de la gente con su puesto de trabajo, por ejemplo, o lo que sea, ¿no? Va a haber otro tipo de indicadores para los políticos para decidir el grado de satisfacción de la gente, y el PIB, la tasa de crecimiento del PIB en el último trimestre ya no es lo que era, ¿no? O sea que son las dos cosas. ¿Por qué se hace, digamos que conseguimos hacer una estimación perfecta de todos estos servicios de ecosistemas? ¿Qué hacemos con la cifra final? ¿Para qué puede servir? Hay varios aspectos que se pueden reseñar. Mi interpretación del interés de mis compañeros en la Comisión Europea, en la Dirección General de Medio Ambiente, que tienen mucho interés en esta valoración monetaria, mi interpretación de por qué ellos tienen este interés es porque, en su opinión, el medio ambiente es algo que a todos los ciudadanos de Europa nos parece muy importante, pero que en la práctica no hacemos nada o hacemos poco para que cambie o para que mejore. Es como tiene una prioridad baja en nuestra lista de prioridades. Cuando hacen un sondeo de estos de Demoscopia o tal, de cuál es la prioridad de la gente de lo que está pasando en el país, pues el medio ambiente suele estar, pero más bien abajo. Y ellos tienen la opinión de que si ponemos un valor, un precio,
al medio ambiente, va a ser más explícito el costes ocultos de los que hablábamos antes, y la gente va a tener va a ser más fácil tener un debate sobre el medio ambiente. Entonces, en ese sentido, les doy la razón de que se hace más explícito los costes para ciertas circunstancias. Por ejemplo, supongamos que hay que construir una autopista que cruza por un bosque, y tenemos que establecer cuál es el coste para la sociedad de que el bosque desaparezca por donde pasa esa autopista. Si tenemos estimaciones de todos estos servicios de ecosistemas, tendremos una estimación más precisa, más correcta de lo que perdemos porque la autopista pase por allí. Y al menos hay una lección económica, ¿no?, de los beneficios económicos de la autopista que nos enlaza con aquella otra ciudad, y el comercio que se va a crear, y el turismo o lo que sea, y los costes en términos de medio ambiente. Ahí podría ayudar. Yo ese es un caso claro en el que veo que se podría ayudar. Pero en otros casos, no sé, no soy tan... Sí. Yo veo un caso claro, de hecho, en el cual he participado en el pasado. Es el caso, de hecho, era mi otra pregunta, de valoración de impacto del cambio climático. Hay un caballo de batalla eterno en la conferencia de las partes, cuando se celebra la próxima en Bonn. Se lleva hablando de ello 10 años, se volverá a hablar ahora dentro de 2 meses, que es la negociación que se realiza por países. Yo hice un informe, por ejemplo, para los denominados BRICS, Brasil, India, sobre lo que han perdido y lo que se va a perder derivado del cambio climático. No por nada, simplemente por el interés monetario. Es un fondo de redistribución monetaria aprobado ya en el 2000, está ahí el dinero, pero lo que se debate es cómo se distribuye el dinero. Hacia los que han sufrido ya el cambio climático, o si se provee una parte del fondo realmente para los que lo sufran en el futuro, digamos como un seguro. Es decir, tú sufres un evento extremo relacionable con el cambio climático y entonces tienes derecho a parte de ese fondo. Claro, pero para hacer todo esto previamente te hace falta saber cuánto has perdido, y para saber cuánto has perdido necesitas lo que hacéis vosotros, que es la evaluación del capital medioambiental que has perdido. Sí. Ese yo lo veo como un caso claro en el cual este tipo de estadística es totalmente aplicable. Sí. Y luego otra cosa en la que quería volver, que lo has mencionado tú, me parece, era el hecho de que en Europa solo hay naturaleza transformada. Cuando tenemos contactos con la comunidad de estadísticos de todo el mundo, que para hacer este tipo de estadísticas, de cuentas medioambientales, y en particular de cuentas de ecosistemas, y hay muchísimo interés entre países en desarrollo con gran riqueza de capital natural para hacer este tipo de estadísticas. Y, bueno, pues ellos tienen en la práctica tienen un tipo de problemática distinta que aquí, porque tienen menos medios, menos capacidad, menos recursos, pero tienen una riqueza natural mucho mayor, digamos, intuitivamente, sin tener elementos, una cuantificación en la mano, pero está claro que estos países en Centroamérica, en Sudamérica, en Asia, tienen una riqueza natural mucho mayor que en Europa, y tienen un interés en preservarla, en cuantificarla para preservarla. Y en Europa yo creo que nuestro interés es más bien también en preservarla, pero en preservar lo que hemos tocado y no hemos destrozado demasiado. Es un interés no tanto en mantenerla en un estado, ¿cómo decir?, completamente natural, intocado por la mano del hombre, sino en cohabitar con la naturaleza más... a una distancia más próxima, y ahí tenemos, yo creo, una cultura europea más desarrollada de cohabitar con la naturaleza, tenerla más próxima, vivir dentro de ella, pero al mismo tiempo de una forma responsable para que no desaparezca. En otros países donde tienen grandes espacios naturales, digamos, lo que pretenden es alejarse de ella, no tocarla. Y en Europa yo creo que el objetivo no es tanto no tocarla, sino convivir con ella, ¿no? Tenemos que hacer una pausa para el café, que es una buena pausa y una buena causa, pero hay alguna palabra más. Y en relación con esto, hay toda una elaboración sobre esa naturaleza transformada y el concepto de coevolución, justamente aplicado a Europa, ¿no? La coevolución entre la naturaleza y la sociedad que la transforma,
que crea un bien diferente, ¿no? Y efectivamente esa distinción es muy interesante. Nuestros colegas de Costa Rica, por ejemplo, trabajan los dos aspectos muy bien, la naturaleza transformada y el bosque primario intocable, como con valores diferentes, ¿no? Sí, nada, yo solo quería decir una cuestión, es un poco una anécdota, ¿no? Cuando se hablaba un poco del tema del valor espiritual de los ecosistemas, pues bueno, ese valor espiritual también en determinados sitios se le puede poner un precio, ¿no? A mí siempre me llama mucho la atención en el mundo anglosajón cómo tú puedes dedicar un determinado espacio, un banco o un familiar fallecido y supongo que pagarás un dinero a la comunidad local, ¿no? Y es una monetarización de un valor espiritual, ¿no? Yo quería decir una cosa que supongo que es una pregunta una cuestión que surge muchas veces, ¿no? Que es, se habló antes del valor económico del capital natural y claro, y se habló de precios también, no exactamente de precios, ¿no? Pero la cuestión es cuál es el camino, en mi opinión hay un tramo corto, un espacio corto entre valorizar económicamente y la posibilidad de convertir eso en una mercancía, ¿no? Y eso, en cierto sentido, también se ha hecho y se hace, ¿no? Claro, me llamó mucho la atención, tú hablas de los parques naturales en tu presentación, ¿no? Y estar dispuesto a pagar una entrada por disfrutar de ese ecosistema, ¿no? O hablabas, me llamó mucha atención, ¿no? De cuánto dinero estaría dispuesto a pagar la gente por venir a esta playa, ¿no? Entonces, un poco la cuestión, y esto tiene que ver con nuestra formación de historiadores, tiene que ver en si el capital natural se convierte parcialmente en una mercancía y en una mercancía que funciona en el mercado y se puede negociar con el capital natural o con secciones o partes de ese capital, bueno, aquí a mí me parece que puede haber un riesgo, no tiene por qué ser así necesariamente, ¿no? Puede ser positivo en el sentido de que también puede ser un mecanismo de regulación de la preservación del valor, pero también sabemos históricamente que puede ser también una manera de expropiar a las comunidades que tradicionalmente han utilizado y explotado y disfrutado, y muchas veces con criterios también, lo que Martínez Alier diría el ecologismo de los pobres, ¿no? Con criterios sustentables, esos espacios, ¿no? Sí, completamente, de acuerdo. Hay ese riesgo y es importante ser consciente de él y no evitarlo. También es una de las razones esgrimidas por los que no defienden este tipo de enfoque, porque les parece que es inevitable que llegaremos a ese momento y que es mejor no empezar si no queremos llegar hasta allí.
Bueno, pois, hola de novo, vamos dar entonces lugar á segunda ponencia, o relato, neste caso corre a cargo de Antonio Martínez Serrano, subdirector xeral de Estadísticas de Medio Ambiente, Agrarias e Financieras do INE. El nos vai a falar dos avances en materia de contas ambientais en España e do que se ten feito ata agora da contabilidade de capital natural tamén aquí. Gracias, Antonio. Muchísimas gracias, María. En primer lugar, agradecer la invitación de la Fundación Juana de Vega, todos los organizadores de este evento, al Faladoiro. Para mí también es la primera vez que estoy en un tipo de evento así, y lo que más me gusta es eso de que todos hablen. Porque si hablo yo va a ser muy aburrido, si solo hablo yo va a ser muy aburrido, con lo cual yo sí les invito a lo largo de la presentación, por supuesto luego tenemos tiempo para debate, pero si en algún momento me quieren cortar y decir, oye Antonio, ¿qué estás contando? O esto no me ha quedado claro. ¿No? Y que todos efectivamente hablemos y compartamos lo que queramos. Cuando me invitó María, le dije que sí, porque me dijo María, va a ir instituciones internacionales, va a ir nuestro amigo Arturo, va a ir el Ministerio. Y dije, bueno, ¿cómo siendo un evento o una jornada en España no va a estar presente el Instituto Nacional de Estadística? Pero me sentí obligado a llamar a María y decirle, oye María, que esta jornada se habla del capital natural, y tengo algo que tú ya sabes, porque curiosamente se hizo una jornada parecida hace año y medio en Toledo, y ya sabes tú que tengo una noticia buena que darte y una noticia mala. Voy a empezar por la mala, ¿no? Y la mala seré muy breve, porque me gusta más hablar de la buena. ¿Cuál es la noticia mala que tengo que dar a María? Y que ya lo dije en Toledo. Pues que en el Instituto Nacional de Estadística, esto no quiere decir que en España no se hayan hecho trabajos, por supuesto a través de del Ministerio, luego Roberto nos va a contar lo que hace el Ministerio en materia o en temática de bosques, a través de la unidad de biodiversidad y en colaboración con la universidad, se han puesto números, hay investigadores del CSIC, Pablo Campos y su equipo, ¿no?, que también ha hecho alguna aportación metodológica, han hecho trabajos para Andalucía y muchas otras cosas, pero en el Instituto Nacional de Estadística, en materia de capital natural, a fecha de hoy, no hemos hecho nada. Y tengo que serles sincero. No hemos hecho nada. Y dirán ustedes, bueno, ¿y este señor a qué ha venido aquí? ¿Qué hace aquí Antonio si esta es una jornada de capital natural y no han hecho nada? Digo, pues yo estoy aquí para darle la noticia buena. Y en la noticia buena sí que me voy a extender un poquito más. Y es todo lo que hemos hecho en el ámbito de la contabilidad del medio ambiente en los últimos años. Para acabar, por supuesto, es una jornada dedicada al capital natural, para contarles también cuáles son nuestras intenciones de cara al futuro. Y en esto me voy a detener. La presentación está dividida en tres partes. Una, darles el paraguas internacional. Me voy a atrever a darles ese paraguas internacional, teniendo aquí al colega de Eurostat, Arturo, que somos compañeros de muchas cosas, ¿no? Entre otras cosas, somos casi compañeros cuando entramos en el INE, ¿no? A trabajar en el ámbito de las cuentas nacionales, pues entramos juntos, ¿no? Fuimos compañeros de despacho, después compañeros de oposición, después Arturo se nos fue a Eurostat y a mí me tocó quedarme en el INE, ¿no? Y me voy a atrever a contarles ese paraguas un poquito internacional de cómo surge todo esto, después a contarles lo que estamos haciendo en el INE en materia de contabilidad ambiental, lo cual me agrada mucho. A mí en las presentaciones lo que más me ha gustado es que aquí tenemos gente de territorio, de calidad del aire, temas relacionados con el paisaje, del campo agrario, de la historia agraria, economistas que se dedican a otras cosas que no están relacionadas con lo que estamos hablando aquí, meteorología, agua. Y dicen, oh, pues mira, pues no está tan mal que yo les voy a contar un poquito de todo, porque las 6 cuentas medioambientales, 6 que estamos desarrollando actualmente en el INE, algunas ya en producción, pues tocan, quieran o no, pues todos estos ámbitos de los que son ustedes expertos. Pues sin más, comienzo la primera parte de la presentación, que va a ser la más
la más breve, y está dedicada a cuál es el origen de todo esto, de las cuentas medioambientales, y qué trabajos o cómo se trabaja en el ámbito de Naciones Unidas y cómo se trabajó en esta materia y se sigue trabajando en Eurostat, y cuáles son las principales características de lo que a continuación, y le voy a dedicar un poquito más de tiempo, estas 6 cuentas medioambientales que estamos desarrollando en el Instituto Nacional de Estadística, cuáles son y qué características tienen, y lo voy a explicar con ejemplos prácticos, incluso con transparencias de las notas de prensa para ver qué tipo de información estamos publicando, y dedicaré la última parte de la presentación a hablarles de por qué en el INE todavía no hemos afrontado o cuáles son nuestros problemas por los que no hemos podido afrontar la medición, la valoración de los servicios de los ecosistemas o una aproximación a las cuentas de los ecosistemas, y cuál sería, qué querríamos hacer en el futuro. Respecto a la primera parte, no me voy a detener mucho en cuál ha sido la historia de esto. A modo de resumen, pues todas las iniciativas o esto surge o se empieza a hablar del medio ambiente en los años 70, después en los años 80 pues cada vez la temática cobra mayor importancia, y en los años 90 también, pero en los años 90 aquí destaco la Conferencia de Naciones Unidas de Río de Janeiro, la primera publicación del sistema de cuentas medioambientales ya en el año 1993, la creación de un grupo de Londres, que todavía sigue existiendo, en el que participa España y otros muchos países que han hecho desarrollos metodológicos. El inicio de este siglo fue quizá el momento de mayor auge metodológico, ahí se trabaja mucho en temas de metodología, hay varias revisiones del manual del sistema de cuentas, y el año 2007 es quizá muy importante en el sentido de que la Comisión de Estadística de Naciones Unidas, esta se reúne en febrero en Nueva York, pues hay una comisión de estadística donde van todos los jefes de la estadística de todos los países que pertenecen a Naciones Unidas, y ahí decidieron en el año 2007 que debía haber un marco, un manual metodológico, de forma que todos los países, en base a ese manual, pues pudieran empezar a trabajar para que la información que elaborasen fuera comparable. Después de 5 años de trabajo, ese manual, al que se refería Arturo en la presentación anterior, se aprobó. ¿Cuándo? En 2012. En 2012 se aprueba el marco central, y junto con ese marco central hay una serie de marcos paralelos, y en el caso de las cuentas de los ecosistemas, pues es un marco satélite, un marco experimental que se aprueba un año después, se elabora el manual, en el año 2013 se publicó. Durante este periodo de historia, ¿cuáles han sido los ámbitos de mayor interés para Naciones Unidas y, por supuesto, para nuestros colegas, para los países de la Unión Europea y para nuestros colegas de Eurostat? Pues los ámbitos de los residuos, de la protección ambiental, del agua, de la energía, de emisiones, de flujos de materiales, de desarrollo sostenible. Durante finales del año 90, de los años 90 e inicios de la década que comienza en el año 2000, se trabajó en todos estos temas. Sobre algunos de ellos ya hay reglamentación, o sea, hay leyes de la Unión Europea, sobre otros no. Es decir, esto es un tema que está todavía emergiendo, todavía se está trabajando en desarrollos legales, en marcos armonizados, en metodología. Y esa primera fase es una fase de estadísticas. Cuando ya esa fase estaba consolidada, pues dimos el paso a trabajar en el ámbito de las estadísticas de síntesis o en el ámbito de las cuentas medioambientales. ¿Cómo se trabaja en la Unión Europea? Pues en el marco de Eurostat, en el marco de la Comisión Europea, hay un grupo de directores de estadísticas medioambientales y de otras muchas cosas, porque es un grupo de estadísticas sectoriales, donde participamos y una vez al año nos reunimos, y a este grupo de directores nos llegan los trabajos que se han desarrollado en el último año en otros grupos. Hay grupos de trabajo donde participan todos los países de la Unión Europea, hay task forces
más pequeñitas, donde participa un grupo de expertos pequeñito, que trabajan en temas metodológicos, puntuales, muy limitados, y además Eurostat sí que es cierto que ha realizado en los últimos años un esfuerzo muy importante para formar a estadísticos junior en la materia de las cuentas medioambientales. Pues bien, todo esto al final va a DIMESA, de DIMESA va a un comité de mayor nivel que se llama el Comité del Sistema Estadístico Europeo. De ahí la Comisión Europea hace la propuesta legislativa y al final todo esto acaba siendo aprobado en el Consejo de la Unión Europea por un procedimiento de codecisión, participa el Consejo y el Parlamento y surgen actos legales. ¿Por qué son importantes estos actos legales? ¿Y qué actos legales hay actualmente o cuáles son los más importantes? Pues los 4 que tenemos en pantalla son, en mi opinión, hay más, son quizá los más importantes en la temática que nos ocupa, en la temática medioambiental. De un lado tenemos un reglamento del año 2002 en materia de residuos. Cada 2 años estamos obligados a proporcionar información todos los países en un marco comparable a la Unión Europea. De otro lado tenemos un reglamento que dentro de poco va a dejar de existir, que es el ámbito de las estadísticas estructurales de las empresas, un reglamento del año 2008. Esto ahora mismo se está negociando ya en el Consejo, en Bruselas, un nuevo reglamento, que es el FRIPS, que va a sustituir a este. En este ámbito, en este reglamento de estadísticas estructurales, todos los países, de forma comparable, proporcionamos información sobre gasto de consumo e inversión en protección medioambiental. Hay un reglamento del año 2011, veis que esto es bastante reciente, o sea, estamos hablando de un reglamento que tiene vida de 6 años, donde se habla de las cuentas medioambientales. Primero había 3 cuentas medioambientales, que eran las de impuestos, las de flujos de materiales y la de emisiones a la atmósfera, y este reglamento, hace tan solo 3 años, se ha reformado y se ha ampliado. O sea, actualmente ya no solo en el marco de la Unión Europea existe información sobre impuestos, emisiones y flujos de materiales, sino que ya, por primera vez este año, todos los países estamos obligados a dar información de otras 3 nuevas cuentas, que son las de gasto en protección medioambiental, las de energía y las de bienes y servicios medioambientales. A todas estas me voy a referir a continuación. ¿Cuál es el futuro? Pues no lo sabemos, no lo sabemos. Por ahora estamos obligados, por ley, a proporcionar información sobre 6 cuentas medioambientales. En el futuro, ¿cuáles serán las nuevas cuentas? Pues yo soy de los que opina que quizá en esta materia hemos corrido demasiado. O sea, es un ámbito nuevo, pero en 6 años hemos aprobado 2 reglamentos que nos obligan a 6 cuentas medioambientales. No sé si en la siguiente fase serán otras 3, tampoco sé por qué son 3 en cada reglamento, no son 1 o 2 o 4 o 5. Pero ahí hay algunas, que son las que destaco en la transparencia, que son quizá candidatos a una futura ampliación de ese reglamento. Las cuentas del agua, quizá ahí estamos haciendo una presión. Ya en España se han publicado cuentas del agua. ¿Qué ocurre con la materia del agua? Que es una materia que a España importa mucho, a otros países importa también mucho, quizá nuestros colegas que están más al sur de Europa, ¿no? Pero hay otros países, quizá los que más agua tienen, ¿no? Pues que les importa algo menos, ¿no? Entonces, esta es una de las materias, el agua, en la cual no existe reglamentación europea. O sea, para el agua, todo lo que existe ahora mismo son pactos de caballeros, acuerdos, existe un joint questionnaire de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico Eurostat, por el cual proporcionamos información, pero no existe una base legal todavía. Es de los pocos sectores, me atrevería a decir, para los cuales no existe todavía una base legal. Sin embargo, sí existe esa base legal, como hemos visto, para el ámbito de los residuos, sí existe esa base legal para el gasto en protección medioambiental y sí existe esa base legal para esas 6 cuentas medioambientales que ya tienen reglamento. ¿Qué pasará con la cuenta de los ecosistemas? Que tanto a la que ha hecho referencia Arturo, pues ya veremos si esa cuenta de los ecosistemas forma parte de esa futura ampliación del reglamento o no. A esto me referiré en la última parte de la presentación cuando hable del futuro del tema del capital natural. ¿Para qué sirven estas cuentas medioambientales? Algunos de acá, economistas, contables, pues saben para qué sirve todo esto. Quizá otros
es la primera vez que oyen hablar de las cuentas medioambientales? Pues sirven para muchas cosas. Primero, estas cuentas están integradas y son coherentes con el marco de las cuentas nacionales. Esto es muy importante. ¿Y por qué es importante? Porque permiten comparar la información que proporcionan las cuentas con el núcleo central, que son las cuentas nacionales. Además, estas cuentas satélite, estas cuentas medioambientales, aportan una medición específica del fenómeno. Es decir, amplían la capacidad analítica. Sin recargar el marco central, podemos aportar información sectorial de los temas que nos importan. Además, hay cuentas que ofrecen información de flujos físicos. Ya saben que en las cuentas nacionales la información sobre flujos físicos es muy limitada. La mayor parte de la información de las cuentas nacionales es una información monetaria. Aquí hay cuentas físicas y cuentas monetarias. A modo de ejemplo, en las 6 cuentas de las cuales les voy a hablar, hay 3 cuentas físicas, que son la de emisiones a la atmósfera, ahí son unidades físicas, que son las de energía y la de flujos de materiales. Ahí, la de flujos de materiales tiene las 2 componentes, pero ahí son información física. Sin embargo, hay otras, como la de impuestos, como la de gasto en protección medioambiental o la de bienes y servicios medioambientales, donde la información es monetaria. No hay información en términos físicos. Además, se ha apostado, yo creo que acertadamente, por la flexibilidad, permitiendo la implantación parcial en función de las necesidades que existen en cada país. Ahora mismo nos hemos dado cuenta, nos hemos puesto de acuerdo en que esas 6 cuentas medioambientales serán las más importantes a nivel de las políticas, para las políticas que se desarrollan en la Unión Europea y para las políticas nacionales, pero por supuesto cada país, en función de sus necesidades, podría desarrollar las cuentas que considerase oportuno. Y por último, también es importante porque estas cuentas aportan un detalle, luego me referiré a algunas de ellas, muy relevante. En la gran mayoría de los casos se elaboran a 64 por 64 ramas de actividad y los hogares como consumidores finales, y en todo, al igual que en las cuentas nacionales, se aplica el concepto de residencia. Esto quizá es uno de los temas más complicados, ¿no? Complicados en algunas cuentas especialmente, de cómo pasar de una información que uno tiene del territorio español al concepto de residencia. Ya saben, por ejemplo, en el caso de las emisiones a la atmósfera, esa cuenta, luego me referiré a ella, se elabora a partir del inventario de nuestros colegas del Ministerio. Ahí ese inventario tenemos las emisiones a la atmósfera que han tenido lugar en España. Pues no, nosotros de ahí tenemos que quitar las que han generado las unidades no residentes en España y agregar las que han generado las unidades residentes fuera del territorio nacional, porque buscamos, al igual que en las cuentas nacionales, igual que en el marco general, un concepto de residencia. Pues bien, vamos a pasar ya a qué tenemos de todo esto o qué se ha hecho de todo esto, cuál es la situación de las estadísticas y de las cuentas medioambientales en España. Y me voy a referir a la situación de las estadísticas y cuentas medioambientales que elabora el INE, el Instituto Nacional de Estadística. Antes de darles algunos datos o alguna información, les voy a hablar de algo que ustedes, algunos me han escuchado, y es del sándwich mixto, un sándwich de jamón y queso. ¿Qué es esto del sándwich de jamón y queso? Pues si ustedes han comido un sándwich de jamón y queso y lo tienen frío en la nevera, y tienen su jamón y su queso, cuando lo meten en el microondas, ¿qué le pasa? Si lo quieren calentar. Pues que el queso se funde, ¿no? Y el queso sale de las 2 rebanadas de pan, de la de arriba y la de abajo. ¿Y por qué les cuento esto? Porque nosotros en el INE nos sentimos como el queso del sándwich mixto. Porque tenemos por arriba a los colegas de Eurostat, de la Comisión Europea, que trabajan para que todos tengamos una información comparable, trabajan en desarrollos metodológicos, en colaboración con otros organismos internacionales y con todos los países. Y ahí tenemos una presión, esa es la rebanada de arriba, el pan de arriba. Entonces, ese pan de arriba nos obliga a proporcionar información, ya les digo, sobre residuos, sobre gasto en protección medioambiental, a pesar de que sea con pacto de caballeros sobre el agua, sobre esas 6 cuentas medioambientales, y nosotros tenemos unos recursos limitados.
no les voy a contar nuestras miserias. Si quieren les dedico, pregunten, Antonio, eso es para el debate, dice, ¿cuáles son tus miserias? Y les puedo hablar de muchas miserias. Entre otras cosas, que somos un 40% menos de gente que cuando yo me dijeron que llevase esta subdirección, ¿no? Y ese 40% menos de gente está haciendo 6 cuentas medioambientales más, ¿no? Pues esas son nuestras miserias, ¿no? Luego, si quieren más detalles, se lo amplío, ¿no? Pero es que luego tenemos a 17 comunidades autónomas, que en este ámbito todavía no nos están presionando mucho como en otros, ¿no? Pero sí que ya empiezan a presionar. Tenemos con los colegas del Ministerio un grupo de comunidades autónomas para el tema de gasto en protección medioambiental, que están muy interesadas en disponer de información en sus territorios. Es decir, ¿qué ocurre? Que cuando estas cuentas nos obligan a proporcionar datos nacionales, vienen las comunidades autónomas o algunas comunidades autónomas y nos dicen, oye, Instituto Nacional de Estadística, que es que yo también quiero datos para mi comunidad autónoma. Deme usted información, a mí no me vale, ¿yo para qué quiero tener la información de España? Yo lo que quiero tener es la información de mi territorio. Y es que algunos quieren tener incluso información no de la comunidad autónoma, sino de territorios más pequeños. Y entonces nosotros decimos, bueno, es que nosotros no podemos hacer eso. Y tratamos de decir, háganlo ustedes, hay institutos de estadística en cada comunidad autónoma, si eso es un interés para ustedes, traten de hacerlo. Pero nos encontramos que algunos nos dicen que sí y otros que no. Y nos encontramos que si esos institutos de estadística elaboran datos, pues posiblemente tengamos 17 datos distintos con 17 metodologías distintas. Con lo cual nosotros como INE nos sentimos obligados a decir, bueno, si hay un interés de muchos de ellos, pues vamos a tratar de regionalizar en vez de que ustedes hagan la estimación regional. Y entonces entramos en el debate de qué es mejor, la estimación regional o la regionalización del dato nacional, que eso es un debate que nos daría para hablar largo y tendido. Y además en este sector existe una complicación adicional, que a mí no me gusta llamarlo complicación, porque ¿cuál es la complicación entre comillas? Pues que mucha parte de la responsabilidad de las estadísticas de medio ambiente no es del INE. Es decir, en cuanto a volumen de operaciones, el 60-70% de las operaciones, no digo del coste de las operaciones, pero de operaciones recae en el Ministerio. Con lo cual, aquí tenemos varios actores. Incluso es más, hay no solo el Ministerio de Medio Ambiente, de Agricultura y de Alimentación, sino también otros ministerios. Por ejemplo, las estadísticas de energía son responsabilidad de otro ministerio. Con lo cual, aquí tenemos que coordinarnos con otros actores que a nivel nacional también producen datos. Por lo tanto, todo esto es muy complicado. Todo esto es muy complicado. Yo le diría, mucho más complicado que hacer la valoración del capital natural en su conjunto. Porque cuando hay temas de coordinación, y aquí hay algún experto que se ríe y dice, esto de coordinar a la gente, pues es muy complicado. Algunos datos. Bueno, ya tenemos 3 cuentas medioambientales en producción. ¿Cuáles son estas 3 cuentas medioambientales? Las de emisiones a la atmósfera, las de impuestos medioambientales y las de flujos de materiales. No quiero meterme en temas metodológicos, hablaré más de temas metodológicos en la cuenta de energía y de gasto en protección medioambiental. ¿Y por qué no me quiero meter en tema metodológico? Porque más vale una imagen que 1000 palabras. Y entonces les voy a contar, que alguno de ustedes ya lo habrá consultado, pues qué información se pueden encontrar en nuestra página web. Les voy a hablar de la serie 2010 a 2014. Próximamente, el próximo mes, publicaremos el año 2015. Y estos son los tipos de datos que se pueden encontrar en la página web. Sobre la cuenta de emisiones a la atmósfera, esta tiene como fuente de información fundamental el inventario de emisiones que elabora el Ministerio, y en base a ese globo lo que nosotros hacemos es una distribución por ramas de actividad, por hogares, por tipos de gases, etc. Aquí vemos que en 2014 respecto al 2013 pues, el volumen de emisiones fue similar, si bien en los últimos 5 años se ha reducido el nivel de emisiones un 9%. Esto está lejos de los objetivos que se habían marcado. Y además, es más, me atrevería a decir, y esto es una opinión personal, que buena parte de esta reducción fue por motivo de la crisis, ¿no? O sea, que no ha sido realmente una reducción de las que nos gustaría, ¿no? Esta es la evolución de la serie desde el año 2010 hasta el año 2014. A través de las cuentas también se proporciona información desagregada por ramas de actividad
a un nivel de desagregación de 64. Aquí están agregadas. La industria manufacturera vemos que es la que más emisiones hace, el suministro de energía eléctrica, y después los hogares. Y aquí tienen una desagregación por tipología de gases, los tres fundamentales: dióxido de carbono, metano y óxido nitroso. En relación a los impuestos, curiosamente, estas de las cuentas que menos trabajo nos ocasiona el INE, porque aquí está trabajando, vamos a decir, un cuarto de persona, y sin embargo es la que más eco tiene en la prensa. ¿Y por qué es la que más eco tiene en la prensa? Pues por eso de que esto nos duele al bolsillo, ¿no? Y entonces cuando hay que pagar impuestos, pues eso sale siempre en portada de los periódicos. Y sí que en el caso de España vemos que la fiscalidad ambiental se ha venido manteniendo, ha habido algún incremento en los últimos años. Esta es una información que nosotros sacamos, o el globo de la información de la Intervención General de la Administración del Estado, que proporciona información agregada de impuestos por distintas funciones, y una de estas funciones es el medio ambiente. Y en esta información sobre impuestos pues podemos ver la evolución de la serie. Ya les digo que ha habido un pequeño incremento. Aún así, dentro de Europa, si no me equivoco, somos el segundo o el tercer país de Europa con menor presión fiscal medioambiental. O sea que entiendo que esto en el futuro va a ir a más. Aquí hay una información sobre la evolución en los últimos años, sobre tipología de los impuestos. Lógicamente, los de mayor cuantía, que ocupan el 83%, son impuestos sobre la energía. En menor medida tendríamos los impuestos sobre el transporte y, por último, la contaminación y recursos. Y aquí hay información sobre, ya digo, agregada, sobre ramas de actividad, sobre sectores. Los hogares pagan más de la mitad de los impuestos medioambientales, después tendríamos los servicios, las industrias extractivas, etc. Sobre flujos de materiales, esta es una de las cuentas más desconocidas por el público en general, y sin embargo posiblemente sea de las que mayor, o en mi opinión, de las que mayor importancia tiene en cuanto a toma de decisiones. Aquí lo que publicamos el año pasado, a finales del año pasado, es que el consumo nacional de materiales fue de 391 millones de toneladas, un poquito más que en 2013, y que la productividad de los materiales de la economía española incrementó un 0,5%. En los últimos años, la productividad de los materiales había incrementado mucho más que ese 0,5%. Ya saben ustedes que la producción de materiales es un ratio, es un cociente. Es un cociente entre el producto que yo consigo, ahí estaría el numerador, dividido por el consumo de materiales que yo hago. De esto, una anécdota: hace un par de años me llamó el jefe de gabinete, el secretario de Estado de Medio Ambiente, para felicitar al INE por la cuenta de flujos de materiales y aprovechar para decir que iban a hacer una nota de prensa para decir que España era el segundo país de la Unión Europea donde más había crecido la productividad de materiales, ese 22,1% que tienen ahí. Dice: oye, estamos encantados, qué productivos somos. Y yo dije, ojo con esto. Digo, ustedes, por supuesto, hagan la nota de prensa que ustedes quieran, y háganla, que nosotros encantados, y cuanto más salgan nuestros datos en la prensa, pues nosotros pues más contentos. Pero dense cuenta que esa productividad, esa mejora en la productividad no ha venido por una mejora del producto, no ha venido por una mejora del numerador, sino por una caída del denominador. Y esa caída del denominador del consumo de materiales viene motivada por la crisis que todos estamos sufriendo. Ahora, si ustedes quieren pintarlo pues hagan lo que ustedes crean conveniente. Pues aquí damos información sobre el consumo nacional de materiales, sobre la productividad de materiales, damos información sobre los dos componentes del consumo nacional de materiales, que son el balance comercial físico. Este balance comercial físico sería las importaciones que hacemos de materiales menos las export. O sea, no sería como el saldo exterior neto en la contabilidad nacional, no son export menos import. Estos son importaciones que hacemos menos exportaciones. Y la extracción nacional, que sería el componente nacional de ese consumo nacional de materiales. Desagregamos por tipos de materiales, en minerales metálicos, combustibles fósiles, biomasa, y dentro de los minerales no metálicos, piedra caliza y yeso, arena y grava, piedras de construcción y resto de minerales. Y después damos información sobre los componentes del balance comercial
físico por tipo de materiales. Como ven, aquí los materiales que más importamos serían, lógicamente, los combustibles fósiles, porque son los que no tenemos, ¿no? Aquí está la evolución, tanto de la productividad como el consumo, y aquí ven claramente lo que les estaba explicando, Hay una caída del 20,5% del consumo de materiales, pues ya eso explica de por sí el incremento tan fuerte de la productividad de los materiales. En España, en estos años, pues decíamos que éramos una de las economías de la Unión Europea con mayor desacoplamiento. Eso quiere decir que ahí disminuye el consumo de materiales e incrementa la productividad de materiales. Pero ya les digo que desafortunadamente en este caso era por la caída del denominador. Esto respecto a las 3 cuentas que tenemos ahora mismo en producción. ¿Cuáles son esas otras cuentas medioambientales? Pues las otras 3 de las que os hablaba hace un momentito. Y continuando con la noticia buena, pues este año vamos a publicar otras 2 cuentas medioambientales nuevas. ¿Cuáles son estas 2 cuentas medioambientales nuevas? La de energía y la de gasto en protección. Este año deberíamos publicar también la de bienes y servicios medioambientales, que es quizá la joya de la corona. Y digo la joya de la corona porque desde el punto de vista de la toma de decisiones, de los políticos, pues llevan ya mucho tiempo diciendo, es que no hay un dato oficial del PIB verde, ¿no? ¿De cuál es el PIB verde? ¿Cuál es el empleo verde? Pues bueno, ahí es donde vamos con la de bienes y servicios medioambientales. ¿Por qué no vamos a publicar este año? Pues porque tenemos una derogación. Hemos pedido un periodo un poquito más largo que lo que marca el reglamento, y esto lo publicaremos el año que viene, en 2018. De las 2 que vamos a publicar este año, pues precisamente ayer las presentamos en la Comisión Permanente del Consejo Superior de Estadística. ¿Qué es esto de la Comisión Permanente del Consejo Superior de Estadística? Pues el Consejo Superior son los usuarios fundamentales, ahí están representados los principales usuarios de la información estadística junto con los productores. Pues bien, estos 2 proyectos fueron sometidos al dictamen, y parece que que va a ser favorable ese dictamen, de esa Comisión Permanente del Consejo Superior de Estadística. Esto forma parte del anexo 4 y anexo 5 del reglamento, de la ampliación del reglamento sobre cuentas medioambientales. ¿Y qué objetivos tienen estas 2 cuentas? Pues en el caso de la cuenta de gasto en protección medioambiental, ahí vamos a presentar datos económicos sobre las unidades residentes, los gastos que dedican a la protección del medio ambiente para prevenir la degradación o la restauración del mismo. Y ahí va a haber un componente, un dato, que es un dato muy importante, muy relevante, como el gasto nacional en protección del medio ambiente, desagregado por sus distintos componentes. En el caso de la cuenta de los flujos físicos de la energía, pues se van a presentar los flujos físicos en origen y en destino, los flujos físicos en origen y destino de los recursos energéticos, de los productos energéticos y de los residuos energéticos, y las actividades energéticas, incluyendo producción, consumo y acumulación. Para hacer todo esto, pues nos hemos basado en distintas fuentes. En el caso de la cuenta de gasto en protección medioambiental, obviamente la fuente de base son los datos de cuentas nacionales. También tenemos fuentes adicionales como las encuestas estructurales de empresas, una encuestita que hacemos también en la subdirección sobre la encuesta del medio ambiente en la industria, y tenemos información sobre el sector exterior, para hacer fundamentalmente ese ajuste del principio de residencia. En el caso de la cuenta de flujos físicos de la energía, pues la base fundamental son las cuentas que elaboran en el Ministerio nuestros colegas, que son las estadísticas de la energía. Eso es el 80% de la base. Además, nuestros colegas de Eurostat nos han construido una herramienta que está muy chula, que parece una herramienta mágica, que como ellos tienen todas esas estadísticas de la energía, que se llama PEFA Builder, y entonces le das ahí un botón y de repente te aparece la cuenta ya medio hecha. Digo medio hecha porque hay que hacer luego otra serie de cosas, ¿no? que no tenemos tiempo para hablarlo, ¿no? Pero entre ellos el ajuste de residencia, hay que meter fuentes adicionales, etcétera, etcétera. Pues eso es la información, que va a ser una información yo creo que muy relevante, la que vamos a proporcionar el próximo mes de noviembre. Aquí tienen el calendario de implementación. En el caso de la cuenta de gasto en protección medioambiental vamos a publicar datos anuales, primer año de referencia 2014,
y lo vamos a publicar, está previsto publicarlo en diciembre de este año, y en el caso de la de flujos físicos de la energía, también información desde el año 2014 y será publicada en noviembre. ¿Y qué ocurre con el futuro? Y aquí sí que voy a dedicar unas palabras a la cuenta de los ecosistemas, a la valoración de los servicios de los ecosistemas. Me gustaría decirles que el INE el año que viene va a hacer la cuenta de los ecosistemas, me encantaría, pero no se lo puedo decir. Y no se lo puedo decir, y aquí sí que quería hacer una reflexión de en qué situación nos encontramos en España en la materia. Como muy bien ha dicho Arturo, Eurostat y otras muchas agencias internacionales, organismos internacionales, empezaron a trabajar en temas de capital natural hace 2 años, ¿no? Si no he entendido mal. Y estamos ahora iniciando la fase 2 de ese proyecto a nivel europeo. Pues bien, ese proyecto a nivel europeo tiene plazo de finalización 2020 aproximadamente, por lo cual me temo que si finalmente se decide que a nivel europeo haya una cuenta de los ecosistemas, pues estaríamos hablando que posiblemente pudiera formar parte de un reglamento en el año 2021, 2022, 2023, por decirles un año, ¿no? Y entonces dicen, bueno, ¿y en España nos podemos permitir el lujo de no tener esta información, digo, con carácter oficial? Ojo, porque sí que existe información. Existe información que se ha desarrollado en colaboración. El Ministerio ha trabajado con varias universidades, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, pero no existe una información, vamos a decir, oficial, con una metodología común, siguiendo los manuales metodológicos y comparable con el resto de los países. ¿Y por qué no existe esa información? Bueno, pues yo aquí les pongo varios guiones, ¿no? Y me gustaría empezar por el último, porque quizá, en mi opinión, es el más importante, y es el interés político. Creo que todos los que estamos aquí somos más técnicos que políticos, un poco por la presentación que hemos hecho, ¿no? en el inicio de la jornada. Pero yo, sinceramente, veo que, igual que para otros ámbitos, sí que existe un interés político fuerte, en el campo de capital natural, todavía ese interés no es tan palpable como en otros ámbitos. Entonces, eso es fundamental si nosotros queremos, de cara al futuro, en España, tener trabajos oficiales en la materia. ¿Por qué? Porque si al INE no se le presiona y decir, oye, igual que ustedes hacen, y es muy importante que hagan el IPC, que hagan la EPA, que hagan las cuentas nacionales, que hagan las estadísticas de residuos, pues tienen que hacer las cuentas de los ecosistemas. Por tanto, yo diré, bueno, me tendrán que dar recursos, o tendremos que trabajar, porque nosotros somos expertos, o la mayoría de la gente que tengo en el equipo que está en cuentas nacionales, somos expertos en cuentas, Pero ahí yo creo que, como muy bien decía Arturo, se necesitan distintos perfiles, se necesitan distintos... entonces, igual nosotros tendríamos que colaborar con otros organismos donde sí están esos perfiles. Pero ese trabajo no se ha comenzado. Y no se ha comenzado porque, desafortunadamente, todavía no existe un interés político tan fuerte como en otros ámbitos. Y eso es una labor de todos, concienciar a nuestros políticos que, si quieren tomar decisiones, algunas de las decisiones que hablábamos en el debate anterior, pues deberían tener datos al respecto. Por otro lado, todavía no hay presión a nivel de la Unión Europea, y eso es como el segundo escalón, voy un poquito hacia arriba. O sea, lo decía antes, no hay un reglamento al respecto. O sea, no estamos obligados por ley a dar esta información. Y si juntamos esto a la carencia de recursos o a las miserias de las que os hablaba con anterioridad, es decir, es que no tenemos gente en los equipos, pues todo eso es como una bola que hace que yo sea bastante pesimista, y esto es una opinión personal, sobre este ámbito de los ecosistemas, de los servicios de capital natural o de la medición del capital natural, al menos en el corto plazo. Yo creo que deberíamos tratar, si queremos que esto vaya adelante, de un lado,
que exista una presión política para tomar decisiones adecuadas, de otro, impulsar a que existan leyes, que existan reglamentos a nivel de la Unión Europea para que este ámbito esté reglamentado y eso nos obligue a destinar los recursos a ese tema, y luego concienciar a la sociedad y concienciar a que este tema es un tema relevante. ¿Qué ha ocurrido en los últimos años? Y aquí soy muy sincero. Hemos vivido todos una crisis económica, una crisis financiera, de la cual afortunadamente parece que ya estamos saliendo, y nos hemos encontrado con que se había hecho mucho esfuerzo a nivel de Eurostat en la materia, y nos hemos encontrado con ese sándwich que les decía del queso absolutamente fundido. ¿Por qué? Porque nos encontrábamos con reglamentos que teníamos que cumplir, nos encontrábamos con que no teníamos recursos y que con los poquitos recursos en una crisis se dedicaban a otros ámbitos. Y esa es la situación que lamentablemente seguimos viviendo. Entonces esto, yo ya aquí acabo la presentación, yo creo que esto puede ser también objeto de debate si lo consideráis oportuno, ¿no? ¿Qué hacer en el futuro, ¿no? Pero la situación que tenemos ahora mismo en cuanto a estadísticas oficiales o números oficiales que pueden ser proporcionados tanto por el Ministerio como por el INE, es en el ámbito del capital natural en su conjunto. Luego Roberto nos va a explicar pues, todos los trabajos que se están haciendo en el Ministerio, ¿no? O de los cuales es responsable, ¿no? Pero en la temática que nos ocupa de ecosistemas y de capital natural, pues lamentablemente esta es la situación con la que nos encontramos. Yo con esto finalizo la presentación y muchísimas gracias y pues a preguntar, ¿no? Esto es el faladoiro, ¿no? El faladoiro, ahora... Muchas gracias por la presentación, sobre todo por la sinceridad, ¿no? En relación con la realidad en la que nos vamos a mover. Entonces, la pregunta mía es sobre todo en relación con lo que no se está haciendo, pero parece que se podría hacer y se debería hacer en España, que son las cuentas del agua. Las cuentas del agua, la contabilidad del agua, creo que es fundamental, es absolutamente necesaria, les guste o no les guste en Europa, para España es básica, ¿no? Creo que debería haber interés político, porque de luego hay problemas políticos importantes, los trasvases, la sequía, etcétera, etcétera. Por lo tanto, debería haber interés político. Lo que no entiendo es por qué no se lleva adelante. Evidentemente hay distintas cuentas del agua ya para ir circulando, pero una cuenta del agua oficial no existe realmente, ¿no? Yo le puedo decir que yo personalmente alguna vez tengo calculado el balance hídrico en Galicia y siempre me encuentro con el mismo problema, ¿no? La superficie de regadío. La superficie de regadío en Galicia, porque por el resto de España está bastante bien definida, es el máximo consumidor de agua, el uso agrícola, y si uno utiliza una fuente o utiliza otra, hay diferencias pero brutales, ¿no? Entonces, creo que hay un problema metodológico, quizá no resuelto para la zona, vamos a llamarle mediterránea o árida o semiárida de España, pero no resuelto para la zona húmeda, que es este problema muy concreto y muy puntual, que en el fondo es una cosa secundaria, y el gran problema es por qué no tenemos todavía unas cuentas del agua. ¿Agrupamos más? Sí. Acabaste la presentación con la importancia que tiene generar interés político para que esto llegue a buen puerto, ¿no? Yo coincido, ¿no? Quizás el trasladar o convertir los beneficios ecosistémicos en términos económicos es perverso, pero a veces puede ser útil. Un ejemplo, por ejemplo, en Nueva York, en el año 2009, bajando de escala, todo lo que es el capital natural es multi, ¿no? Es multiobjetivo, multifuncional, multidisciplinar y multiescalar, ¿no? Bajamos de escala. La ciudad de Nueva York, por ejemplo, hay un sistema de cuantificación económica de los beneficios que genera el arbolado urbano, ¿no? Es el ITRI, que es el Servicio Forestal norteamericano. En el 2009 cuantificaron económicamente los beneficios que generaba el arbolado y se dieron cuenta de que si el coste real de mantenimiento eran pues, $20, el beneficio eran 40. Es decir, había un saldo positivo de $20. Eso permitió en cierta medida que políticamente se utilizase para cambiar la planificación territorial de Nueva York. Entonces, si somos capaces realmente de trasladar a términos económicos y que políticamente puede ser utilizable, yo creo que es el camino, ¿no? Es simplemente una reflexión. En la cual coincido plenamente.
Una relacionada con el agua, simplemente un dato. Yo, por otras cuestiones relacionadas con el cálculo de producción de energía, normalmente intento recabar todos los datos que puedo de liberación de agua, caudales y demás en los ríos españoles. Y uno de los problemas que, en marco de varios proyectos europeos, nos hemos encontrado, y esto es casi un comentario, es que en países del norte de Europa es inimaginable que las empresas explotadoras de un recurso acuático, energética, lo que sea, no comparte el dato con el Estado y con el resto de empresas de cuenca. Ahora mismo aquí entiendo que la cuantificación de los caudales y del recurso del agua también debe ser difícil porque no tenemos medidas efectivas de esos recursos. No se sabe cuánto alivia cada presa en cada momento aguas abajo. Ese dato lo he intentado conseguir hace un mes todavía, en una cuenca como la Miño-Sil, en la cual pues, la Santa Fenosa tiene cantidad de presa y más. Es imposible, ni a través de la Confederación, no está estimado, y además es que no se comparte entre empresas ni con el Estado. Es decir, por ejemplo, Iberdrola puede echar agua sin consultarlo con Gas Natural Fenosa, ni comunicarlo antes a la Confederación Hidrográfica de turno, siempre y cuando se mantenga el simple parámetro de caudal ecológico. Entonces, claro, la cuantificación de lo que es el agua, pues supongo que será complicado. Yo quiero agradecer a Antonio la explicación que ha hecho de cómo es la organización de las estadísticas oficiales en Europa, el hecho de que hay ciertos grupos de trabajo en Eurostat y que los países producen sus propias estadísticas de acuerdo con unos reglamentos europeos y mandan los datos a Eurostat y así se obtiene un agregado europeo. Ese es el modo estándar de trabajar que tenemos en estadísticas en Europa y es el modo que utilizamos para los productos estadísticos más maduros que tenemos de las cuentas de medio ambiente, que Antonio ha explicado. Pero por otra parte, el proyecto KIP Inca que he presentado antes es una cosa más experimental, es una cosa que sigue un enfoque distinto, no hay un enfoque piramidal en el que los países calculan algo que mandan a Eurostat y así tenemos un agregado europeo. Entonces esto yo creo que ofrece oportunidades para, y por una parte explica la ausencia de presión política de la Unión Europea sobre las cuentas de medio ambiente, de los ecosistemas que tú mencionabas. No podemos asignar recursos a las cuentas de los ecosistemas porque no hay presión política que venga de Europa y no hay presión política nacional. Y no viene de Europa porque en Europa tenemos este proyecto que creemos que podemos desarrollar sin necesidad de que haya una estructura piramidal debajo con los países produciendo sus propias estadísticas. Esa es la explicación. Pero al mismo tiempo es una oportunidad de ver si esa estructura rígida de abajo arriba se puede invertir. Por ejemplo, si tenemos éxito en este proyecto KIP Inca y somos capaces de producir unos ciertos resultados sobre cuentas de los ecosistemas, es posible que eso cause el interés de los políticos nacionales o locales que pidan al INE o al Instituto Gallego de Estadística desarrollar algo equivalente, pero a una escala más reducida y tal vez con un nivel de detalle mayor, ¿no? Entonces, es posible que con una especie de pirámide invertida, en este caso, en el caso del KIP Inca, consigamos llamar la atención sobre este tipo de estadísticas y de cuentas. Y un tema en el que yo tengo un interés especial es considerar sistemas de producción de estadísticas en Europa alternativos o que puedan compaginarse con el sistema piramidal, llamémoslo así, que tenemos hasta ahora, en el que, por ejemplo, los INES tienen un rol, los institutos estadísticos nacionales tienen un rol, pero los institutos regionales no tienen un rol, la comunidad científica no tiene un rol. En un proyecto como el KIP Inca, pues se puede explorar roles alternativos para distintos, ¿cómo se dice en español? Stakeholders, distintos agentes que puedan participar. Gracias. En relación con esto, escuchándoos y muy desde fuera, yo lo que aprecio es que hay como una colisión. Bueno, muchas gracias por la intervención, por cierto, y por ponerlo, porque yo creo que enlaza muy bien y sitúa muy bien el nivel de algunos problemas. Pero en relación justo con esto que se acaba de decir y con tu intervención, yo creo que hay una especie de colisión
me da la impresión, no lo iba a decir, pero por tu intervención lo digo, hay una colisión entre marcos, que no son solamente marcos políticos, tiene que ver con lo primero que se dijo también, ¿no? Sino que si hablamos de cuentas, hablamos de marcos geofísicos y ambientales, que no coinciden nunca con los marcos estatales en los que actúa la burocracia. Y por lo tanto es algo que hay que ajustar. El enorme interés, digamos, histórico español por las cuentas del agua o por actuar con políticas que en Galicia, por cierto, se llamaban acuáticas y no hidráulicas, ¿no? Justamente porque hay ámbitos en los que sobra y ámbitos en los que falta. Ese desajuste tiene que ver precisamente con desajustes que hoy podemos arreglar en este sentido. Y en ese sentido, precisamente, la parte superior del sándwich y la parte inferior y la parte central tienen que reacoplarse para poder responder a este asunto, porque si no es imposible. Y también me llama la atención otra cuestión. Mencionaste antes a Pablo Campos, ¿no? Pablo Campos, Óscar Carpintero, José Manuel Naredo son absolutamente pioneros, no en Europa, en el mundo en este tipo de contabilidades, ¿no? Y por alguna razón, y esto sí que es una pregunta, no sé, tengo la sensación de que por alguna razón, en fin, en Agricultura y Sociedad, vieja revista ya desaparecida, están publicados determinados tipos de cuentas de este tipo, yo creo que en el año 1980, ¿no? Hechas por Pablo Campos y por José Manuel Naredo, ¿no? Buen amigo por otra parte. Y claro, este es otro desajuste justamente entre las comunidades científicas y las estructuras del Estado para que tienen que me parece muy bien que se inste a que se modifiquen. Y justamente yo creo que la práctica y la mecánica europea podría ayudar, pregunto a esto, ¿no? Sí. Siguiendo la línea de lo que acabas de decir tú, bueno, me encanta que haya gente que cuente sus miserias, me parece sanísimo. Pero en la línea que acabas de decir tú, hiciste un comentario que a mí es una cuestión y a muchísima gente le preocupa, y es la metodología. Has hablado de que la metodología del INE, en el caso de que las comunidades autónomas quisiesen abordar sus circunstancias medioambientales específicas, que evidentemente, sobre todo en España, son tan cambiantes, pero que no haya una metodología común. O sea, es que estamos locos. ¿Cómo se puede hacer 17 metodologías? Es que eso... ¿No? ¿No es así? El Instituto Galego de Estadística hace la contabilidad regional de Galicia, que no es exactamente la misma que la contabilidad regional del INE, aunque son parecidas, sí. Tabla input-output, siguiendo la metodología SEC. Aquí no... El problema es, puede haber una diferencia, es lo que hay debajo de la metodología SEC, que normalmente no suele estar totalmente explicitada. Ya, pero eso es lo que... Pero también a nivel nacional e incluso europeo. Por eso es lo que a mí me preocupa, porque eso supone un despilfarro de esfuerzos alucinante. Despilfarro de esfuerzos que retrasa los conocimientos, que es carísimo, ya que estamos en un foro fundamentalmente económico, que lo pagamos todos. ¿Cómo es posible que no seamos capaces de ponernos de acuerdo en eso? Eso es un problema de todo el Estado, últimamente demasiado candente. Pero una cosa tan puntual como esta, es cierto, y en estos días mucho más, pero es cierto. Pero el INE, que tiene pues el prestigio, la visión global, o la Comunidad Europea, me es igual, que diga las pautas y punto, y que todo el mundo las asume. Yo creo que la comunidad científica lo asumiría. La comunidad política ya es otra cosa, pero para eso están los científicos o la gente que estamos preocupados de estos temas, para presionarlos. Y muchas veces es porque ni se les ocurre. Porque no hay una demanda social detrás que le dé valor a todo esto de lo que se está hablando aquí. Que cuando no hay una percepción social del servicio, del valor que aporta ese capital natural que tenemos, es muy difícil trasladar esa preocupación a los niveles políticos para que tomen decisiones en ese ámbito, ¿no? Y eso es una labor que hay que hacer, y yo creo que foros como estos pues
contribuyen a poner el foco sobre este problema que está ahí, que debemos abordar, ¿no? Yo creo que... Sí, está claro, está claro. Bueno, es uno Si de me los objetivos de la yo creo que hemos puesto sobre la mesa muchos temas. Voy a intentar empezar por los últimos, ir desde el final hacia el principio, pero lo que voy a trasladar es mi opinión personal, no es la opinión del INE, es la mía personal, porque supongo que en cada uno de los temas que aquí se han puesto sobre la mesa, cada uno puede tener una opinión y quizá las opiniones son distintas, ¿no? Pero a base de estos debates, pues cómo se enriquece, ¿no? Empiezo por lo último. Igual no me expliqué bien. O sea, yo cuando dije que podría condicional haber metodologías distintas, ¿no? Para medir un mismo fenómeno y esa estimación regional versus regionalización, como muy bien ha dicho el colega del Instituto Gallego de Estadística, lógicamente los institutos de estadística de sus comunidades autónomas siguen también para elaborar sus datos las pautas metodológicas, los manuales que existen en cada uno de los ámbitos. Dicho esto, yo cuando hacía esa reflexión me estaba refiriendo a las cuentas satélite temáticas, donde existen también manuales de Eurostat que nos dicen, oye, este manual dice cómo hay que hacer las cosas, ¿no? Me estaba refiriendo en concreta a la posibilidad del gasto en protección medioambiental, de que se empezaran a hacer cuentas regionales en cada comunidad autónoma. Y no quiero decir que cada instituto de estadística regional, pues obviamente intentará hacer las cosas lo mejor que puede, pero yo lo que estaba intentando poner sobre la mesa es que cuando uno tiene un dato nacional y lo regionaliza a través de una serie de indicadores, esa regionalización permite per se la comparabilidad de la información entre las distintas regiones. Sin embargo, cuando son las propias regiones las que hacen sus propias estimaciones tratando de cumplir los estándares internacionales o los estándares nacionales en la materia, podría, y utilizo el condicional, ocurrir que existiesen algunas diferencias metodológicas que hiciesen, y estoy utilizando continuamente el condicional y subjuntivo, que la información fuese, y ya os digo que está en mi opinión personal, fuese no estrictamente comparable entre ellas. Y les puedo poner ejemplos. Les puedo poner ejemplo de la cuenta satélite del turismo, por ejemplo. Yo no sé si aquí alguno de los que presentes aquí, pues bien, en esa cuenta no es el caso de las cuentas medioambientales, porque ya nos está costando bastante tener datos a nivel nacional. Esto entiendo que es un tema de futuro, pero en la cuenta del turismo, que el turismo aporta a la economía en torno a un 11, un 12%, ¿no? del Producto Interior Bruto, pues bien, aquí sí que ha habido experiencias de que distintas comunidades autónomas pues han puesto números sobre la mesa. Yo os puedo asegurar, porque eso sí que os puedo asegurar, que si nosotros agregamos la información de la aportación del sector turístico al Producto Interior Bruto, no lo han hecho todas, ¿no? Pero si todas hubiesen puesto sobre la mesa sus estimaciones, eso iba a sumar mucho más que el dato que nosotros tenemos en nacional. ¿Por qué? Pues bueno, ahí ya lo dejo la cuestión encima de la mesa. Pero a eso me quería referir. Luego, hay un tema sobre la comunidad científica, ¿no? O por qué la comunidad científica, Pablo, José Manuel, algún otro nombre que ha salido, ¿no? Que llevan trabajando, efectivamente. Yo he coincidido con Pablo un montón de veces y no con Pablo, con otra mucha gente con la que hemos intentado trabajar conjuntamente. Y de hecho ha habido proyectos o inicios de proyectos para trabajar conjuntamente y tratar de, algo que decía Arturo, ¿no? Hay algunos INES, ¿no? Que van de la mano de las universidades y tal, porque si no hay recursos en el INE, oye, ¿por qué se van a desperdiciar estos fondos comunitarios que hablaba Arturo de 3 millones, de 500.000 euros? Bueno, pues aquí quizá lo que estamos poniendo sobre la mesa es otra miseria, ¿no? Otra miseria, en este caso quizá de España, y eso digo que es... intento ser muy sincero. ¿Qué es lo que ocurre? Que resulta que a estos proyectos de la Comisión Europea, donde hay fondos, pueden participar lo que llaman los INES, los INES
ya sabéis que somos, vamos a decir, los coordinadores, por ley, del Sistema Estadístico Nacional y las que llaman otras autoridades estadísticas nacionales. Esas otras autoridades estadísticas nacionales son aquellas autoridades, le hace ministerio y tal, que están acogidas a un código que llamamos el Código de Prácticas y que elaboran datos nacionales que están sometidos a reglamentos y que están así consideradas en una lista. ¿Qué ocurre? Que cuando hablamos con las universidades o el Consejo Superior de Investigaciones Científicas no es parte de estas otras autoridades estadísticas nacionales porque se dedican a hacer proyectos concretos o investigaciones. Y como no son otras autoridades estadísticas nacionales, nosotros, INE, no podemos ir de la mano con ellos para licitar, participar en proyectos de la Comisión Europea. Y esto es como la pescadilla que se muerde la cola. ¿Qué estamos intentando hacer con algunas universidades? Pues a través de convenios, no ha sido el caso en el tema medioambiental, pero sí en otros, a través de convenios, hacer convenios que son muy complicados, porque obviamente si el trabajo lo ha hecho la universidad, al final los recursos o los fondos tienen que ir a la universidad. Y eso ya sería otro tema, que me han dicho que es muy complicado. O sea, cómo transferir los fondos que vienen de la Unión Europea a tal. Eso es muy complicado. Y os pongo otro ejemplo para que veáis hasta dónde llegan las miserias, ¿no? Es que si nosotros pedimos esos fondos, es decir, si el INE pide esos fondos, o el Ministerio pide esos fondos, resulta que esos fondos no van para eso. O sea, si nosotros pedimos los 3 millones de euros, que entiendo que son 3 millones para todos, igual de la tarta nos toca, yo qué sé, lo que nos toque, 200.000 euros o 300.000 euros. Es que resulta que dice, toma, España, toma usted, Tesoro, va a la cuenta del Tesoro. Pero es que la cuenta del Tesoro, el Tesoro, nadie te permite contratar los recursos para hacer ese trabajo. Entonces, claro, uno se lleva y todo esto, digo por esto del streaming, esto es mi opinión personal, uno se lleva el trabajo, pero no se lleva los fondos y no los puede destinar a lo que verdaderamente... Pero vaya, esto que estoy diciendo es una verdad como un templo. Pues esto está ocurriendo, ¿no? Y eso en relación a por qué o qué problemas puede haber en integrar la comunidad científica en estos trabajos oficiales, ¿no? Por decirlo así. Luego había un tema también de mucho interés que ha tocado Arturo, ¿no? Y esto sí que es el tema que ha salido en muchos debates, que yo le llamo el de la gallina y el huevo, o el de quién es primero, el huevo o la gallina o el huevo, ¿no? Y es decir, es que si tenemos números, quizá generamos el interés político por este tema. Bueno, esto es lo que ha venido ocurriendo, ¿no? Nosotros nos hemos encontrado con muchas reuniones de Dimesa donde uno de los temas que hay sobre la mesa y en la agenda es cómo generar el interés de los usuarios. Usuarios, quien sea. Usuarios de la comunidad científica, usuarios productores, nacionales, internacionales. Es decir, cómo podemos que lo que estamos haciendo tenga mayor eco, tenga mayor demanda. Claro, yo le doy la vuelta a la pregunta. ¿No sería lo lógico, primero, que hubiese un interés político que nos obligase a nosotros a generar esa información? Esto es lo del huevo y la gallina. No sé si, o a veces uno tiene la sensación, vuelvo a insistir, opinión personal, de que hemos empezado la casa por el tejado, ¿no? O que quizá nos hemos puesto a poner números sin tener esa presión fuerte, obviamente sí que había presión, ¿no? Pero tan fuerte como hubiese sido deseable para poner esos números. Pero desde luego, ya sea, como ha dicho Arturo, pongamos los números para generar el interés, o al revés, generemos el interés para que haya números, lo que está claro es que algo hay que hacer de cara al futuro, pues por tratar de incentivar todos estos temas. Y acabo con un tema que se ha tocado en varias intervenciones, es el tema del agua. ¿Por qué no hay cuentas del agua? Que aquí sí que hay un interés turístico, balances hídricos, superficies agrícolas, y aquí vuelvo a intentar ser muy sincero. Cuentas del agua sí que ha habido algún intento. O sea, en el INE, si vosotros entráis en la página web, pues sí que hay unas estimaciones sobre varios años, las ha habido, ¿no? Sobre las cuentas del agua.
Por ahí tenemos cosas que la gente o los interesados en esta temática pues incluso desconocen, ¿no? Porque es que es difícil de encontrar en nuestra propia página web, ¿no? Hemos hecho algunos estudios, ¿no? Sobre el uso del agua en distintos sectores, sobre el uso del agua en el sector industrial, sobre el uso del agua en el sector servicios, tenemos coeficientes de utilización del agua, pero sí que es cierto que no ha habido una continuidad. Esto es verdad. O sea, de repente el INE hacía las cuentas del agua con esta serie, ¿no? Y de repente, pues al año siguiente no había continuidad en la serie. ¿Y esto por qué? Porque obviamente uno dedica los recursos a donde está el mayor interés internacional y después el mayor interés nacional. En cuanto al interés internacional, pues obviamente nosotros estamos obligados por ley a cumplir los reglamentos. Si los recursos que tenemos nos consumen, solo esos recursos consumen ya las obligaciones legales que tenemos, pues para lo demás no hay recursos. Y aquí viene ya la segunda pata, es el interés nacional. Y aquí nos encontramos, y el otro día tuvimos una reunión con los colegas del Ministerio. En el Ministerio sabéis que hay una dirección general, o sea, no estamos hablando de cuatro, hay una dirección general del agua, ¿no? Y esta dirección general del agua pues, tiene mucha gente trabajando en ámbitos distintos, pero el tema de los números, el tema de las estadísticas o el tema de la cuantificación, pues es un tema importante, pero nosotros les decíamos a nuestros colegas del Ministerio, dice, es que vosotros nos tendríais que decir al INE, ¿por qué no existen unas cuentas del agua continuas? Es que vosotros sois nuestro principal usuario. Dice, no, sí es verdad, pero es que esta información es muy importante, pero no vemos esa presión fuerte del Ministerio en este caso. Ojalá existiese desde mañana mismo, ¿no? Pero nosotros le decimos, es que, por favor, decídnoslo. Tal. No, es que ahora mismo tenemos los planes de Cuenca, no sé qué, no sé cuánto, entonces es necesario. Estoy absolutamente que para España uno de los ámbitos prioritarios tiene que ser el agua. Existen números, pero es verdad que es complicado muchas veces, para nosotros es complicado encontrar esos números. Nosotros ahora mismo hacemos 2 encuestitas. Y digo encuestitas porque que nos consumen pocos recursos. Es que no, lo poquito que tenemos, hacemos una encuesta, que no sé si la conocéis, que es la del uso del agua en el sector agrario. Aquí sí que hay alguna información de tema de superficie regada, hay información por comunidad autónoma, es una publicación anual. Es verdad que tiene sus carencias, porque entre otras carencias, la base de esa información o el directorio, nosotros nos dirigimos a las comunidades de regantes y sabemos que puede haber cierta subestimación del globo, ¿no? Del total, porque no tenemos toda contabilizada todo el agua que se utiliza para regadío, pero bueno, alguna información al respecto sí que existe. Hacemos otra encuestita del agua, que es la que llamamos de suministro y saneamiento del agua. Esta es una información que veníamos haciendo anual, que ahora vamos a publicar cada 2 años, y es la del que llamamos el agua del grifo, ¿no? Y aquí sí que hay una información bastante, yo creo que es importante, ¿no? Pero luego cuando vamos a ver los usuarios, aquí volvemos a lo de siempre, ¿no? El INE tiene un estudio del valor social, lo que llamamos valor social, no sé si se debería indicar así, ¿no? Esto del valor social consiste en que el INE día a día, lo hacemos día a día, ve cuál es el eco en la prensa, en los medios de comunicación, es decir, cada noticia, pues en función de dónde se haya publicado, en medio de comunicación, si es en internet, si es en la prensa, si es en una revista, tiene un valor, ¿no? Tiene un número, ¿no? Y entonces al final la conclusión, o sea, para decirles algunos números, el INE multiplica por 3, tiene un retorno que multiplica por 3, o sea, si nosotros tenemos el presupuesto del INE, lo que sale en los medios de comunicación es multiplica por 3 la inversión que hace, o sea, el presupuesto del INE. Sin embargo, cuando esto se hace por distintos sectores, curiosamente, el agua, de lo que estamos hablando, es de las estadísticas con menor eco. O sea, está casi a la cola. Y las estadísticas medioambientales, yo voy a poner un ejemplo que os vais a quedar asustados. Y aquí aprovecho para deciros, yo cuando me presenté dije, yo soy responsable de las estadísticas del medio ambiente, agrarias y financieras, ¿no? Eso de financieras habría que cambiarle el nombre porque no tiene nada que ver con las estadísticas que hace el Banco de España, ¿no? Con las estadísticas financieras. Esas estadísticas financieras son 5 estadísticas coyunturales de temas diversos. Una es sociedades mercantiles, otra es procedimiento concursal y hay 3 que sí que tienen un nexo común, que es la vivienda. En la subdirección hacemos la estadística de hipotecas,
la estadística de transmisiones de derechos de la propiedad, que es la de compra-venta de viviendas, y la estadística de ejecuciones hipotecarias. Esto desde hace poco con todo el tema de los desahucios, etcétera, etcétera, que cobró importancia. Pues bien, la estadística de hipotecas es la segunda estadística con mayor valor social del INE. Del INE. La segunda. Nosotros, para hacer estas cinco estadísticas, tenemos 3 personas en la subdirección. Estoy diciendo que esta estadística de hipotecas, por poner un ejemplo, tiene mayor valor social que el IPC, que la encuesta de población activa, que las estadísticas de turismo. La primera son las cuentas nacionales, las cuentas trimestrales. Y la segunda, hipotecas. Si nosotros ahí decimos, es que esto lo hacemos con 3 personas, en el INE somos unos 4.000, en las 52 delegaciones provinciales y servicios centrales, bueno, es que ustedes se deberían dedicar a eso. Si yo comparo con la información del medio ambiente, todo el medio ambiente, todo, agua, más residuos, más gasto en protección medioambiental, más cuentas medioambientales, resulta que son 30 veces menos eco que las estadísticas financieras. 30 veces menos. En cuanto a nivel de usuarios, 30 veces menos. Si a esto le incorporo que en medio ambiente hay dedicadas, en el caso nuestro, 15 personas y al otro 3, pues bueno, fácilmente, si esto lo tenemos que tener en cuanto a horas de dedicación, pues multiplicar por 5 y ese 30 se convierte en 150. O sea, estamos hablando de Estás provocando intervenciones. Sí. Es que esto me ha dejado totalmente fuera de juego. Yo te creo, pero ¿cómo es esto posible si yo llevo 1 mes y medio fundido a entrevistas en prensa por la puñetera sequía? Y es así, es decir, Radio Gallega, Onda Cero, cadenas, en el país. O sea, el agua es la principal preocupación en el último mes y medio de este país y resulta que ahora no tiene impacto social al final. Estoy hablando de, cuando digo el, entre comillas, valor social, estamos hablando de, exacto, o sea, estamos hablando de impacto en medios de comunicación, accesos a la página web. Es decir, cada clic en nuestra página web está en una temática, noticias. Yo os puedo asegurar, o sea, la sequía obviamente sale en eso, pero estoy hablando de números, estoy hablando de estadísticas. Cada vez que nosotros publicamos un dato sobre hipotecas y sobre ejecuciones hipotecarias, está en el telediario de las 3 y en el telediario de las 9. Sin embargo, cuando publicamos la encuesta del uso del agua en el sector agrario, eso no sale en ningún sitio. Bueno, perdón. Por mis colegas que lo hacen, sí que sale, pero vaya, que el eco es mucho menor. Y de eso estamos hablando. Estamos hablando de números, no de que la sequía obviamente pues sale en el telediario y sale en todos los lados, porque es un problema de todos, ¿no? Pero de qué números hay que para medir eso. Bueno, este es un tema que nos podría llevar mucho tiempo, ¿no? Y la verdad es que estamos acabándolo sin tiempo. Yo quería hacer un par de intervenciones. Soy un gran usuario de vuestro datos. Yo uso bastante la información tanto del INE como del IGE. Siempre me interesa mucho la estadística económica de toda la vida, ¿no? La verdad es que la estadística hay que manejarla. Primero, a mí en las cuentas nuevas me encanta que haya 17 variantes. O sea, lo que está establecido, que hay una normativa, ya está bien. Porque igual a algunos se le ocurren las cosas mejor de hacer. Es decir, al final, si tienen diferencias y errores, lo bueno sería que de vez en cuando se reunieran para aprovechar las experiencias de todos. O sea, en lo que no está estandarizado, que haya diversas visiones, hasta enriquece. Eso creo yo. Y luego hay que tener cuidado con el manejo de datos, ¿no? Evidentemente, si un señor llega en un avión, un matrimonio norteamericano a Madrid, o sea, va al Museo del Prado, lo apuntan allí, y luego coge un autobús y va a Toledo. Entonces, claro, va a visitar Toledo, lo acaban de apuntar en Castilla-La Mancha. Y luego al día siguiente lo lleva al Aeropuerto de Segovia y lo acaban de apuntar en Castilla y León. Es normal, porque cada comunidad autónoma le interesa saber cuánta gente viene a la comunidad autónoma. España tiene que tener la capacidad de saber que los que van de Madrid a Segovia es el mismo señor.
no son incompatibles. A mí me interesa ver cuando no te quiero decir los del Camino de Santiago, que vienen pasando por la mitad de las comunidades autónomas de España, ¿no? Y encima, pues a nivel europeo, podríamos decir lo mismo, ¿no? Cuando pasan de Francia a España es el mismo tío, pero bueno, a nivel europeo, ¿cuántos turistas vinieron? Bueno, no podemos sumar los de Francia y los de España, porque a veces es el mismo. Quiero decir que hay que tener cuidado con las estadísticas y lo que nos parece una lógica. Me parece a mí, vosotros sois los expertos en esto, pero a veces hay cosas de estas, es como, no sé, pues a nivel de calcular PIB de cada comunidad autónoma, habrá que estudiar, supongo, los flujos de comerciales entre comunidades autónomas o con el resto de España. No sé, es que yo tengo miedo de ese tipo de... Aparte de la del agua, que aquí en Galicia necesitamos que la hagan de una vez porque tenemos un recurso que queremos saber lo que se gasta en él. Muy bien. Hacemos una última ronda, continuamos, si os parece, ¿hay alguna otra palabra? ¿Me parece? ¿No? Sí, yo también. Bueno, Antonio, muy interesante tu intervención, desde luego. Te quería hacer solamente 2 preguntas breves. Una es un poco al hilo de lo que tú estás indicando, de cómo salen esas notas de prensa. Me pregunto, porque supongo, en el ejemplo previo que nos indicabas, no tenéis control de cómo otras entidades manejan vuestros datos, y a veces puede ser completamente erróneo, como en el caso que habíamos visto del 22% en incremento de eficacia a la hora de utilización de materiales. Eso me lleva, por ejemplo, a ver también, por ejemplo, cuando se presenta el tema de impuestos, que es otra cuenta que también creo que suscita interés, ¿no? Bueno, pues se presentan los datos y vemos que, vale, estamos por la cola en el pago de impuestos, pero aún así pues los hogares pagan una parte bien significativa de todos estos impuestos. Mi pregunta un poco es, ¿hasta qué punto vosotros sois capaces de corregir o coordinar la información o la interpretación que se está dando de vuestras estadísticas, punto 1, porque la interpretación puede ser muy variada? Me imagino que vosotros publicáis y ya está, que no, como deciros, no hay estos foros de debate internos donde vosotros explicáis al policy maker o al decisor qué significa cada cosa y cómo ha sido computada. No sé si eso sucede. Y después, ya en un ámbito diferente, te quería preguntar sobre la nueva cuenta de bienes y servicios ambientales, que nos podrías anticipar, porque sí que parece una cuenta muy atractiva y que parece pues sí, muy enlazada ya en lo que va a ser el camino a contabilidad de servicios ecosistémicos. Bueno, como que abre un poco la puerta, ¿no? No sé si podrías contribuir a eso. ¿Alguna más? Sí, sí. Conectando con el tema de impuestos y con lo que decía María, también es una pregunta. A mí me llama la atención que quienes más contaminan es la industria manufacturera, ¿no? Pero que realmente lo paga, más del 50% de los impuestos medioambientales son trasladados al consumidor. En definitiva, es el que paga siempre por el uso de los recursos, que es como consumidor final, ¿no? Éramos también, como decías tú y ahora María, el segundo y el tercero por la cola en cuanto a recaudación, y mi pregunta es si la base imponible sobre la que se liquida ese impuesto tiene algo que ver con la valoración del capital natural o con el daño que se causa sobre ese capital natural, y si eso es así, estableciendo metodologías que permitan valorar ese daño, establecer y mejorar, ser más eficiente, digamos, en la liquidación y recaudación impositiva por esa vía del daño ecológico, daño ambiental que se genera, ¿no?, en las actividades manufactureras, de consumo, etcétera, ¿no? Y si no hay más, hago yo una última que me sugiere. En fin, estaba viendo aquí lo que tenéis sobre el agua. ¿No habrá ese desinterés por las cuentas del agua en España? ¿No tendrá una relación con el enorme interés por las cuentas del turismo? Creo que me explico, ¿no? Sí. La escasez, el consumo, el valor. Sí, porque ¿alguien cuenta el agua que consumen los turistas? Lo estoy buscando. El 80% es agricultura, de verdad. Sí, cultura. El 80% son aguas de agricultura. Y en España tampoco interesa, porque estamos subvencionando la producción de tomates a base de darle agua a precio bajo. Sí. Plástico. O sea, hay una subvención encubierta a través del agua a la agricultura mediterránea que tiene mucho peso en este país. Acuíferos agotados. Vale, de eso, cosas de esas por ahí, hay ya 25 años. Vuelvo a hacer lo mismo, voy a empezar por el final. Y posiblemente el final sea más complicado de responder que
el principio, ¿no? ¿Cuentas del agua versus cuentas del turismo? Pues, sinceramente, no hay reglamento para ninguna de las dos, a fecha de hoy. En el ámbito del turismo hay estadística, hay reglamentación, ¿no?, para la elaboración de las estadísticas, pero no me consta que haya ninguna obligación, ¿no?, de elaborar la cuenta del turismo. ¿Por qué se ha apostado por las cuentas del turismo? Pues posiblemente porque el interés de los usuarios hasta la fecha de hoy ha sido mayor que el interés que ha habido en el desarrollo de las cuentas del agua. Que las cuentas del agua son muy importantes, que España necesita información continua sobre las cuentas del agua, no me cabe ninguna duda. Pero esto es como un tema de prioridades, ¿no? Cuando los recursos son escasos, pues se asignan prioridades en función de... Entonces, ahora mismo las prioridades, en el caso del medio ambiente, han sido cumplir los reglamentos, ¿no? Cumplir los reglamentos y después, si queda algo de recurso, pues ver a dónde se pueden destinar, ¿no? Ojalá, de cara al futuro, pues las cuentas del agua sean relevantes. La mayor parte, como alguien apuntaba, ¿no?, 85%, puede ser algo, es el agua del uso, ¿no?, del agua, se utiliza para regadío. Pero sí que hemos publicado recientemente un par de estudios, y se llama así, se llaman estudios, del uso del agua en el sector industrial y el uso del agua en el sector servicios. Son aproximaciones. Por ejemplo, para el caso del sector servicios damos aproximaciones de cómo se usa el agua en los distintos ámbitos del sector servicio. No cubrimos todo, pero sí que hay coeficientes de uso en el campo de la educación, en el campo de la sanidad, en el campo del turismo, que se mencionaba, o sea, cuánta agua utilizan los turistas, pues alguna estimación hay, en base a algunos estudios que hemos publicado recientemente. Ya digo, que no son fáciles de encontrar en la página web porque, entre otras cosas, el INE no está acostumbrado a este tipo de estudios. El INE lo que elabora son números y entonces hay un apartado dedicado a esto, pero que no es fácil de encontrar. Sobre tema impositivo, hay un eslogan, ¿no?, no sé cómo llamarlo, ¿no?, eso de que quien contamina paga, ¿no?, y entonces parece que la fiscalidad medioambiental debería ir o debería pagar, pues, quien está contaminando más. Yo aquí no soy un experto en la materia, no soy un experto, no sabría responder si se está haciendo así o no se está haciendo así. Nosotros sí que analizamos, porque es nuestra labor, pues qué impuestos están dentro o están considerados por la Intervención General de la Administración del Estado como impuestos medioambientales. Y es que ahí tenemos de todo. Tenemos una colega nuestra, que quizá la conocéis, que es una experta en contabilidad nacional tremenda, que ahora desafortunadamente no está en el INE, ¿no?, que se llama Marieta, que ahora la tenemos en la Intervención General de la Administración del Estado y la llamamos, pues ahora me está diciendo la subdirectora adjunta, dice, acabo de hablar con Marieta y me ha confirmado que este impuesto, si lo metemos como impuesto medioambiental o lo dejamos de meter. ¿Por qué? Porque todos los años surgen impuestos y muchos de ellos de comunidades autónomas. Y no sabemos exactamente si esos impuestos los deberíamos catalogar como medioambientales o no, y eso hay habría que leer la metodología del impuesto, qué es lo que está grabando, etcétera, etcétera, etcétera. Exacto. Ya digo que yo no soy un experto en el tema, ¿no?, pero que debería pagar más, pues quien más contamina, ¿no?, en principio, ¿no? Sobre las preguntas de María, había dos, entiendo. Uno, la cuenta de bienes y servicios medioambientales, y otro el tema de las notas de prensa, interpretación, metodología, pautas. Sobre la cuenta de bienes y servicios medioambientales, nosotros tenemos una derogación, lo que comenté anteriormente, es una derogación, teníamos un límite de 2 años, tenemos una derogación pedida por 1, con lo cual el año que viene sí o sí, porque si no incumpliríamos la ley. El año que viene tendremos que publicar la cuenta de bienes y servicios medioambientales. Esta es una cuenta desde la óptica de la oferta, por la agregación de las actividades características, pues vamos a llegar a una suma, ¿no?, de valores agregados, ¿no?, y al final habrá una primera estimación, una primera aproximación a lo que algunos conocen como el PIB verde, ¿no?, o el PIB medioambiental, ¿no?
Esto será de cara al año que viene. Hay también una información asociada a eso sobre empleo, y entonces, bueno, pues hay una metodología ya publicada, manuales metodológicos de Eurostat en cada una de las cuentas, no solo para esta. Eurostat, o sea, yo he hablado y también ha hecho una mención Arturo al reglamento, pero detrás de esos reglamentos hay manuales metodológicos que permiten compilar esas cuentas medioambientales. Y en cuanto a la temática de notas de prensa, pues ¿por qué nosotros hacemos en el INE notas de prensa? Pues porque tratamos, o queremos, o la intención de esto es que los periodistas nos copien. Es decir, que cojan el gráfico y que cojan el texto y que lo pongan en el periódico. Esa es la intención de las notas de prensa. Ojalá los periodistas, todos los periodistas fueran unos magníficos analistas de la información y pudieran volcar en el periódico, sin equivocaciones, pues la información que nosotros proporcionamos. Pero como sabemos que esto a veces no es así, pues tratamos de publicar unas notas de prensa. Suelen ser unas notas de prensa absolutamente planas. O sea, no decimos si es bueno, si es malo o si es regular. El INE se limita a decir si es un 5 o si es un 5,3. ¿Deberíamos ir más allá? Pues es otro debate. No lo hacemos. Hay otros institutos que sí que tienen un componente más de... que no solo son productores de información, sino que también son analistas de la información. Me viene a la cabeza el INSEE en Francia, ¿no? Que ha tenido una tradición siempre, ¿no? Que es un instituto productor de estadísticas y de estudios. Ahora, a nosotros nos dedicamos, ya digo, a producir. Entre otras cosas, si nos dedicáramos a analizar la información y a estudiar la información, le quitaríamos el pan a muchísima gente que vive de los números que elaboramos en el INE y en otras muchas instituciones. Y como no queremos que a nadie dejarle sin pan, bueno, pues nos limitamos a producir información. Bueno, este es el momento de ir a comer algo. Simplemente para cerrar, esto no tiene por qué salir en streaming, que nos vamos a comer algo y agradecerte enormemente tu intervención y toda tu sinceridad. Sí. Que eso es toda opinión personal. Muchas gracias. La presentación, voy a hacer una pequeña modificación. No la has pasado. No la has pasado a... Vale, no la ha pasado. Vale, entonces nada, entonces quítate el pendrive y ya. Muy bien, ¿no, Antonio? Ya. Hombre, sí, lo más rico es el debate. Cuanta más... No, ciérrala. Ahí, ¿no? Sobre todo en los segundos. No, mira, podría recaudar. Digo que no, ¿no? Es ahí, sí. No, pues no era ahí. Esto de que te cambien los sistemas operativos... Será esto, ¿no?